¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Feliz Día de las Madres a todas las mamás en esta jornada tan especial y por supuesto también feliz Día de la Lealtad Peronista, una jornada de festejo, como ustedes podían ver allí, a partir de las imágenes que transmitían nuestros compañeros desde la Plaza de Mayo y a la cual vamos a volver en forma permanente a lo largo de las próximas 2 horas. ¿Por qué? Porque ese es el epicentro, creo yo, no solamente de lo que hoy es una movilización, como le decía, para celebrar, sino también en gran medida un norte, probablemente para condensar en términos de hacia dónde debe dirigirse el gobierno nacional, ¿no? Hay un sector importante dentro del Frente de Todos que está marcando esta jornada como potencialmente un punto de inflexión. Es una pregunta, le diría, es una pregunta que nos tenemos que hacer esta noche. ¿Qué se celebra cuando uno festeja el Día de la Lealtad Peronista en un contexto como este? Y al mismo tiempo, si el gobierno nacional puede tomar un registro de esto, veíamos a los distintos referentes del gobierno en la Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, que recogen un poco la escena en términos del apoyo que significa esto para el gobierno nacional. Por supuesto que uno puede hacer esa lectura, pero también tiene que preguntarse si el gobierno no tiene que ir un poco más allá. Llámelo como quiera, llámelo osadía, llámelo propuesta. Y han pasado 2 cuestiones centrales en las últimas horas en la República Argentina y también en el mundo, que me parece que nos devuelve a una discusión importantísima, no solamente por lo que ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha llamado a una especie de concertación a nivel internacional, ha señalado a lo que son los principales grupos económicos mundial, a nivel mundial estoy hablando, y les ha dicho: señores, es la hora de pensar en el trabajo y no tanto en el capital. Es hora de pensar que muchísimas millones, miles de millones de personas necesitan un techo, necesitan trabajo, necesitan alimentos y que no pueden estar sometidos en este contexto a lo que es la pospandemia. La pospandemia es quizás el eje central de lo que tenemos que hablar esta noche. ¿Cómo queda la Argentina parada después de prácticamente 2 años donde la desigualdad es mucho más importante, donde las necesidades son mucho más elocuentes y donde al mismo tiempo lo ha marcado la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer en el plenario de la Juventud de la Cámpora, cuando señaló al mundo del capital, ¿no? Y dijo, bueno, tiene que haber también en este caso una concertación entre el trabajo y el capital. Hay que discutir lo que son los grandes temas que enfrenta la Argentina y, por supuesto, una frase dedicada a la oposición política: pinchen los globos y piensen qué hacer con el país. Pinchen los globos y piensen qué hacer con el país. Muy breve, ¿qué significa esto? Creo que en gran medida, si somos optimistas, lo que ha dicho la presidenta, la vicepresidenta en este caso, y al mismo tiempo lo que ha dicho el Papa Francisco, debieran devolvernos a discutir lo que son los verdaderos temas que hacen al día a día, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo en términos de la República Argentina. Vamos a ir directamente a lo que son las ventas de este programa. Nos espera un programa realmente muy especial. Quédense con nosotros. Y allí está el primero de los temas. Necesitamos un pacto de refundación, lo dijo la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y creo que da de lleno en lo que es por lo menos la propuesta del gobierno en distintos niveles. También ha sido mencionado en el día de hoy por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El ministro del Interior también lo ha mencionado en una entrevista en Radio 10 más temprano con el periodista Iván Jagroski. Vamos a estar repasando justamente esto. Pasamos al segundo de los temas, y es el relato de los planes. Claro, uno se pregunta, ¿relato de qué? Bueno, relato en gran medida de la oposición política, que cuando habla de planes sociales y habla de asistencia social, bueno, lo hace de una forma realmente denigrante, como si no se hablara de derechos, como si no se abordara esa temática desde un lugar donde gran parte de la sociedad merece acceder al mercado de trabajo, merece tener un sustento. Bueno, la discusión que está planteada en relación a lo que el gobierno está proponiendo en este momento, que es transformar los planes sociales en mercado del trabajo, en un trabajo legítimo, y en ese sentido, bueno, todo lo que nos espera en las próximas semanas. El tercero de los ejes tiene que ver con alguien que ustedes conocen muy bien, que era integrante de Caníbales, sigue siéndolo, es un caníbal más, y en este caso hablamos de la economía caliente y de una agenda
que se las trae para la próxima semana, la discusión por los precios. Las entidades, mañana hay un encuentro de la COPAL, saben ustedes que representa a las principales empresas que fabrican alimentos en nuestro país, donde se va a definir si se acepta o no el acuerdo de precios, el congelamiento, llámelo como quiera, por los próximos 90 días. Bueno, todo esto va a ser parte de la discusión de nuestro programa. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos. Es un día, por supuesto, especial. Feliz Día de la Madre para todas aquellas mamás que nos están mirando en este momento. El Día de la Madre todavía no termina, siempre hay tiempo para un regalito más. Si alguien se olvidó, es el momento de hacerlo. Presentamos a nuestro equipo de esta noche. Úrsula Vargués, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. El Día de la Madre es todos los días, Juan. Bueno, muy bien. Ya me dejó en offside. No, por supuesto, digo, pero es el día donde mis hijas, por ejemplo, acercaron una cartita, se tomaron un poco la molestia de armar el desayuno, que está muy bien. Está muy bien. Bueno, y en cuanto a la realidad, la verdad que según las imágenes, lo que parece es que se ha autoconvocado muchísima gente. A mí me hubiese gustado que haya un acto. Me parece que el gobierno tendría que haber capitalizado y que hacía mucho que la gente estaba necesitando salir y expresarse, y me parece que dejaron pasar una buena oportunidad. Bueno, vamos a volver sobre este tema, por supuesto, porque es el tema central. Úrsula lo que dice es, estuvieron mal, ¿no? Montaron un escenario en principio, pero nadie hizo uso de la palabra. Hubo declaraciones a los medios, pero en general creo que yo también que la gente merecía... las personas que se acercaron merecían un mensaje. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, llega de Mar del Plata usted. Por eso, el 17 de octubre no lo viví de ese lugar. Sí. Pero sí quiero saludar a todas las madres, porque en este país, los que somos de mi generación, nos salvaron las madres, ¿no? Así que yo pertenezco a la generación salvada por las madres de Plaza de Mayo. Así que para ellas, mi reconocimiento, y para todas las madres de la Argentina que bancan determinadas situaciones de sufrimiento y de incomodidad y hasta de necesidad en este día, ¿no? Sí, ha sido también quienes han puesto el cuerpo durante toda la pandemia, ¿no? En los hogares, y esto también hay que marcarlo. Mariana Moyano, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo también un saludo para todas las mamás, porque sí, es todos los días, pero hoy es más lindo que haya un mimo. Así que o sea, está hoy, bien, está aprobado. Pero por favor, gasten, rompa la tarjeta de crédito, sí, como que no, por supuesto. Así que sí, un saludo a todas las mamás. Hay que mover el PBI, decís vos. Pero claro, la guita dice hay que mover la PBI, ahí está, estamos las mamás para que nos regalen de todo. Así que sí, yo banco todo el paquete comercial de todo. Sí, no hay que mover la economía. Navidad, Día del Niño, yo banco todo, que los comercios abran, vendan. Un pesito más ahí en el bolsillo para comprar un regalito. El señor Eduardo Bussi, buenas noches, llegado desde Rosario. Muy buenas noches, un gusto gigante. Sí, Eduardo me decía algo de la calle muy interesante antes de empezar el programa. Claro. Bueno, primero lo primero, ¿no? Día de la Madre. Feliz día. A ver, pensar que una mujer nos tuvo 9 meses adentro del cuerpo, después el parto, después amamantar, después educar. Digo, ¿cómo no va a tener un día, ¿no? Especialmente dedicado? Todos los días, es cierto, pero hay uno en particular que se reivindica, que también significa la reunión familiar, el reencuentro cuando los hijos por ahí puedan estar dispersos. Es todo un símbolo al cual me sumo acá originalmente con originalidad. Una lectura, digamos, en términos del capitalismo, diría, las mujeres son centrales en el capitalismo, y el capitalismo no se lo dice nunca, digamos, ni siquiera les paga. No, mira, hay una cosa que pasa en general que lo marca siempre un querido amigo, Martín Rodríguez, y es cada vez que hay un paro, dicen los que se oponen a las manifestaciones, en el sentido de las huelgas y demás, toda la plata que se pierde cuando los trabajadores paran. Y lo que es bueno es verlo al revés, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que cuando se nota todo lo que se perdió cuando hay un paro, cuando trabajan, somos los que generamos la ganancia. Con lo cual, bueno, las madres hagamos el mismo ejercicio, digamos. Está bien. Juan, pero es muy interesante lo que dijiste de las mujeres y el capitalismo, porque las mujeres fuimos la piedra
digamos, de creación del capitalismo, ¿no? Porque fuimos las mujeres las que nos quedábamos en casa, no se remuneraba, vestían, planchaban a esos hombres que iban a trabajar y donde permitió justamente el crecimiento del capitalismo a base de nuestros cuerpos, Sí. Bueno, ¿no? De nuestro trabajo. Es importante tenerlo en cuenta, obviamente es materia de debate. Le pido al señor director, me abrió la cucaracha y estoy escuchando en dúplex lo que pasa en el control y lo que pasa acá. Quiero estar acá. Si me pueden cerrar la cuca. Y sí. respecto de hoy, 17 de octubre, lo que decíamos ahí fuera de cámara es, a pesar de que por ahí un grupo se juntó ayer, otro hoy, y hay el sindicalismo mañana, lo importante es que se movilice, porque eso es la esencia peronista. Pero vos me decías, Eduardo, la calle le dicta un poco al peronismo. ¿Qué es el peronismo? La calle le dice qué es el peronismo. Cuando el peronismo pierde la calle, pierde su esencia. ¿Estamos? Si el peronismo no ocupa el espacio público y la calle, deja de ser el peronismo que se funda un 17 justamente de octubre del año 45, cuando el episodio y el evento fundacional de la experiencia justicialista de tantas décadas tiene que ver con la calle. Por lo tanto, reivindicar de un modo o de otro, como sea, pero está bueno que se esté reivindicando. ¿Hubiera estado de acuerdo? Y yo soy de toda la vida movimentista. Bien. Yo creo mucho en la toma de la calle. Es más, es la única defensa que tenemos contra los poderes concentrados. Pero a ver, en la época de las redes sociales, en la época de la tecnología, así todo, ¿la calle es importante? Y hay que mirar los fenómenos en Europa cuando la gente sale a la calle, los chalecos amarillos. Macron se preocupa mucho. Cuando la gente se mueve en la calle y se moviliza por determinado tipo de ideas, a veces con mayor acierto o menor acierto, por coyunturas o por circunstancias. Pero en verdad la única forma de hacer temblar un régimen es que realmente la gente se exprese. Y yo creo que lo que la pandemia restringió fue la posibilidad de poder expresarse, excepto estos sinvergüenza que andaban en las camionetas y qué sé yo, contagiando a todo el mundo. Pero esta es la oportunidad real como para que la gente pueda decir lo que piensa hasta de su propio gobierno. ¿Pero qué significa el Día de la Lealtad hoy? ¿Es lo mismo que significó en su momento? ¿Han cambiado? ¿Qué significa en términos de lo que está pasando en la Argentina? Para mí hay una concentración de capital tan abrumante como lo hubo antes del 45. La única diferencia es que en aquella época no había una válvula de escape, el vapor estaba totalmente concentrado. La alternativa de Perón cambia por completo el paradigma de la discusión en la República Argentina. Pero hoy los problemas que de alguna manera eran convocantes en el 45 mudaron de formato, tienen otra estructura, es mucho más edulcorada, la influencia de los medios es mucho más dominante, qué sé yo, pero en cualquier caso hoy lo que se está discutiendo concretamente es si a los obreros los dejamos sin indemnización, si de alguna manera convocamos trabajo basura, contratos basura, convencer al obrero que de alguna manera es natural que él no pueda participar más de que determinadas cantidades de días al año al trabajo. Ese tipo de cuestiones que parecía que en el mundo estaban saldadas, ahora vuelven a ser. Por eso que el Papa Francisco, que cada vez está más cerca de mis ideas, no yo de las de él, o sea, él se va corriendo hacia el lado mío. No, bueno, a ver, la verdad que el Papa Francisco, el mensaje que dejó en las últimas horas es contundente y hay quien, escuché decir, es hasta marxista. Yo no me animo a tanto, pero digo, realmente ha generado una lectura importante. A mí me interesa mucho, suelo tomarme el trabajo de leer en detenimiento. Mariana, mira, ahí está el tuit. Pero más allá de la lucha contra el hambre. Exige superar la fría lógica del mercado centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía más y afianzar la lógica de la solidaridad. Sí, perdón. No, que me parece que en la Argentina se presta bastante poca atención a los textos largos también del Papa, las encíclicas, por ejemplo, sobre todo la última. Y yo pensaba ayer o hoy que una persona de casi 90 años, como es el caso de Francisco,
tiene un nivel de actualidad en su formación, de cosas, las redes sociales y demás, lo preocupan especialmente, se ocupa especialmente de eso. Y yo decía que la verdad es que a la dirigencia argentina le vendría bastante bien la actualización que tiene el Papa Francisco, y eso que en muchos casos le lleva 20 años o más. Pero ¿en qué sentido? Porque entiende realmente el problema. Por ejemplo, es el único líder mundial, además de los de la derecha, en serio, que entiende el fenómeno del nuevo paradigma de la comunicación, que no son los medios. El único. El único. Y un par más por ahí sueltos. El único. Que entiende cómo es que las nuevas derechas se reúnen y dónde. El resto de la dirigencia está pensando en el siglo pasado con todo el respeto del mundo. Yo no digo tirar lo viejo por la ventana, digo, a eso que existe hay que agregarle el paradigma nuevo, porque si no, nos van a comer. Aparte, hay una cuestión que para mí es decisiva. Él entiende quizás mejor que nadie, y lo expresa mejor que ninguno, el enorme riesgo que vive la humanidad con la concentración de capital que estamos viviendo en este momento. Entonces, que la reducción prácticamente de la totalidad de la concentración del capital esté en manos de, qué sé yo, 1000 tipos, 1500 tipos, 2000, literalmente arrasa prácticamente con cualquier división propia hasta del capitalismo. Eso que llamaban el capitalismo sano. Pero suena lejano, ¿no? Las críticas que hace el Papa Francisco son muy contundentes para quien quiera prestar los oídos, pero el mundo funciona de otra manera. No, pero fíjate, por ejemplo, una idea hace 7 meses, 8 meses... no sé, viste que se pierde un poco el tiempo con el tema con la pandemia, pero Guzmán propuso en un foro internacional un impuesto del 25% a los capitales más concentrados. Acá dijeron que era poco menos que comunista. Finalmente, la semana pasada, esos mismos organismos dicen, bueno, no 25, pero sí 15. Claro. O sea, hay propuestas que quedan como en la nada, y cuando vos ves el mapa internacional, decís, momento, un ministro de Economía lo propone el Papa, y finalmente, en ese caso, termina siendo algo de una razonabilidad absoluta, porque no es que está diciendo tomar los medios de producción, está diciendo 15% de un nivel de concentración económica que nunca tuvo la humanidad. Y entonces, habla también, me parece, el Papa diciendo el Papa, que no habla solamente de Argentina. Nosotros porque lo tenemos ahí, es argentino, ¿no? Entonces nos parece que nos hablará vía Twitter o sus redes a nosotros, ¿no? Y Giovanni a nosotras. Me parece que es un punto de inflexión a nivel mundial de lo que está sucediendo. El Papa le está hablando al mundo, no nos está hablando solamente a nosotros y a nosotras, y no es menor el hecho de que nuestros periodistas serios, objetivos y coso de cada día hayan dejado de mencionar, por ejemplo, cuando Bill Gates también habló del pago de impuestos a las grandes fortunas, donde se empieza a hablar en el mundo de esto. No, es decir, cuando se empieza a hablar de esto, se cierra, ¿no?, la mirada hacia el exterior. Perdón, hasta hace un tiempo atrás, creo que lo comentamos acá en el programa, no hará un mes, el editorial de un día viernes del diario La Nación le dijo al Papa que se ocupara de los asuntos espirituales y no se ocupara de los asuntos financieros, que para ello están ellos. O sea, el cura le jode a todos, esto es evidentemente un problema. Lo que marcó Francisco reclama un salario mínimo universal, algo que se está discutiendo en la Argentina también, o por lo menos es parte de una agenda, la reducción de la jornada laboral, son cuestiones que están en discusión. No escuchar solamente a las élites económicas, dice Francisco, sino servir al pueblo que necesita tierra, techo y trabajo. Condonar la deuda a los países, es decir, los países ricos, condonar la deuda a los países pobres, bueno, todo esto. A ver, quiero compartir con ustedes lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas, que creo que tiene un eje bastante parecido al del Papa Francisco, porque nos propone la discusión de las cosas verdaderas, de lo que está pasando, y la pregunta es si la oposición, que necesita de alguna manera ser parte de esto, creo que sí que tiene que serlo, realmente lo va a hacer. A ver si podemos verlo. Necesitamos también una refundación en la Argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital. Ya probaron con un gobierno donde decían que los empresarios iban a salvar el país. ¿Qué? Miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país. Entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos con un endeudamiento que, sumado a la pandemia que sufrimos, tuvimos una primera pandemia y una segunda pandemia, hoy estamos como estamos. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca.
Bueno, la definición es esa que ustedes veían allí y creo que lo que propone, no sé qué piensan ustedes, no sé si todos están de acuerdo o no, podría ser que no, pero digo, hay una especie de mensaje del gobierno nacional hacia quienes forman o tienen que conformar esa mesa, donde están los medios de comunicación, donde están los empresarios, donde están los sindicatos, donde tendrían que estar las organizaciones sociales. ¿Se puede dar ese encuentro o no? Yo me pregunto por qué siempre nos piden a nosotros ese encuentro, ¿no? Digo, cuando... ¿Quiénes son nosotros? Digo, los que más o menos nacionales, populares, los que queremos que todos coman, los que queremos que todos tengan un buen servicio de salud, un buen servicio de educación, cuando con el pago también de la deuda, pagar nuestras deudas, ¿no? Entonces rompen absolutamente todo, no piden permiso, gobiernan por DNU, y cuando llega un gobierno que es un poco más amable para el pueblo, que intenta ayudarlo, nos piden consenso, nos tenemos que sentar todos a la mesa, cuando ellos nunca no se citan a las mesas cuando gobiernan, todo lo contrario, no somos para nada escuchados. Eduardo. Es el eje principal de la coyuntura actual, esto de, digamos, que el empresario y el trabajador sean sensibles y predispuestos a transitar el proceso de tremenda crisis, digamos, que nos dejan... Pero ¿esa empatía está o no? Digamos, un empresario es empático, quiere ganar plata, que no está mal, me parece que... Los aumentos tarifarios, el proceso de endeudamiento irresponsable de la etapa del macrismo, 2 años de pandemia que paran al mundo y cambian todo tipo de, digamos, todo tipo de lógica. Bueno, hay que poner un gran acuerdo, que además tiene antecedentes. Recordemos Helvar, el pacto CGE-CGT. Pero no nos vamos muy lejos, no hay un ejemplo de un pacto más cercano. Y hay una necesidad, hay una prioridad, digamos, en este momento que debe implicar que el empresario entienda que debe moderar, porque en definitiva el trabajador también es un mercado interno, es el objeto, digamos, de su propia empresa, y el Estado debe ordenar y regular y poner condiciones al punto tal de que esta debería ser la base de un consejo económico social vinculante. Pero a ver, Eduardo, mira, yo sabes que tengo la sensación de que los empresarios se encuentran con el gobierno como pasó esta semana. Se sacan la foto. Cuando, digamos, nosotros somos periodistas gráficos, llamamos después a la noche a los empresarios. Bueno, ¿cómo fue el encuentro con el presidente? Y la verdad que no cerró. Pero no cerró, pero te sacaste la foto y dijiste que estaba todo bien y no te cierra. No cerró, nos vamos a encontrar. Bueno, mañana se encuentra la Copal, que son los que producen alimentos en la Argentina, son las principales empresas. ¿Van a estar de acuerdo o no con el congelamiento por 90 días? Yo creo que eso que estás marcando, la empatía, no sé si hay una empatía del empresario. El empresario quiere ganar plata, quiere tener un contexto determinado, y yo creo que la discusión, y esto es una propuesta, se reduce a mirar lo que está dejando la pandemia. Creo que empezamos a ver, yo sé que la frase no es feliz, pero digo, muchos decían, bueno, cuando baje el agua vamos a ver qué impacto tuvo la pandemia. Y lo que estamos viendo es que la desigualdad es enorme y que si no hay un acuerdo, no se sale. Se lo voy a preguntar a alguien que es nuestro invitado de honor esta noche, como es el señor Jorge Alemán, que ya está en nuestros estudios. Jorge, qué gustazo tenerte acá en la Argentina, en principio después de tanto tiempo, y bueno, para hablar nada más y nada menos de esto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el gusto es mío, es un honor para mí estar aquí. Bueno, Jorge, a ver, vos has analizado mucho qué podíamos esperar de la pospandemia. ¿Te sorprende? ¿Es un capitalismo salvaje? ¿Es un sálvese quien pueda? ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en principio a mí me parece problemático añadirle a la palabra capitalismo otros adjetivos, porque parecería entonces que hubiera un capitalismo que no fuera salvaje. Sí. Y la verdad es que las reglas de juego actuales... Acá arrancaste una sonrisa de toda la mesa, te digo más o menos en general. Bueno, en las reglas de juego actuales es muy difícil determinar eso porque desde el momento en donde ya el capitalismo no reposa en la relación precisamente capital-trabajo en los términos del mundo industrial, o en el término fordista, como dicen los marxistas actuales, y en la medida en que la financiarización del capitalismo va cobrando escena mundial, y en la medida en que la denominada globalización empezó a fracasar, porque ya no es, vamos a decir, relevante en el comercio mundial, es muy difícil pensar en términos de un capitalismo más sano que el otro. Es lo deseable, por supuesto. Seguramente es lo que hay que plantear, pero habría que ver a qué llamamos capital.
para entender verdaderamente ese pacto entre el capital y el trabajo. Pero Jorge, la vicepresidenta hablando de refundación, cuando Cristina dice la refundación, ¿no está eso enmarcado en el capitalismo? ¿No le está diciendo a los empresarios, miren, nosotros no queremos que se vayan, queremos que se queden, pero que haya determinado tipo de acuerdo? Sí, yo creo que está inspirada en una tradición que está en el peronismo, que es aquel famoso acuerdo que ustedes mencionaron antes, de la CGT y la CGE, pero eran condiciones materiales bastante diferentes. Ahora habría que realmente ver hasta dónde esas condiciones se cumplen como tal. Es cierto que en el interior mismo de las élites capitalistas mundiales hay un debate interno a ellos, que es si hay que ya empujar definitivamente todo hacia el neoliberalismo brutal. En el seno mismo del Fondo Monetario Internacional está este debate, o si realmente, pero me parece que es un sector minoritario, habría que, en la perspectiva de que China puede ganar la batalla hegemónica con Estados Unidos, habría que tener en cuenta que a los países de Occidente no se los puede abandonar a la locura final. Pero esto no está saldado. Esto no está, digamos, resuelto. Esto forma parte de los elementos que han vuelto al futuro absolutamente impredecible. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno nacional en este momento está pensando realmente en los problemas y cómo solventarlos, cómo solucionarlos. Y que en algún punto lo que quiere es desmarcarse de la idea de que todo esto tiene que ver con la cuestión electoral. ¿Por qué? Porque después del 14 va a haber que tomar decisiones importantes. Otro de los referentes del gobierno que lo proponía en el día de hoy es el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Fíjense en esto. Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores, articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. Lo hablé con el presidente, no es que se me ocurre a mí y el presidente tiene la decisión de hacerlo, lo hablé con la vicepresidenta. Germinó a partir de una idea que en su momento Máximo planteó, inclusive en una reunión que fue en este salón, por el tema de la deuda, de decir, che, bueno, juntemos a los dirigentes más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al fondo. Y vamos a ir a un acuerdo o vamos a convocar un acuerdo sobre 10 políticas. Sobre el tema endeudamiento. Básicamente, ¿para qué? Para decir, che, de acá en adelante, este país solo toma deuda para intergeneracionales. Solo toma deuda para infraestructuras intergeneracionales, para políticas sociales intergeneracionales, para políticas educativas y de investigación científica y tecnológica intergeneracionales. Bueno, ¿se puede hacer esto? ¿Qué sé yo? En un mundo feliz. ¿Cómo qué sé yo? No. ¿Qué sé yo? ¿Qué significa? No, ¿Sí o no, la verdad que yo soy bastante pesimista en este punto del partido. Me parece que está genial el mundo, que todos nos ponemos de acuerdo y que todo bien. Y sinceramente no se pudo poner de acuerdo con la oposición ni siquiera para que se quedaran en sus casas y no salieran a contagiar y salían con el flotaflote, que hacían quema de barbijos en plena pandemia, donde en el resto de los lugares del mundo, y puse ya de ejemplo una vez, Alemania, ningún canal de televisión y ningún periodista podía arrojarse a dar información sobre la pandemia, sobre el coronavirus, sin estar autorizado por el Estado, y hemos escuchado desde tomar cloro, bueno, todo lo que sucedió. Si no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo, una pandemia, de cuidar la salud propia y de los demás, yo lo veo muy difícil. Digo, el otro día estaban con el etiquetado frontal, una ley que nos beneficiaría a todo el pueblo argentino. ¿Vos decís que vienen rechazando sistemáticamente cualquier propuesta del gobierno? Totalmente, y creo que de acá a después de las elecciones, y ni hablar después, dependiendo del resultado de las elecciones, van a tener más demostraciones de poder, sin ninguna duda. Eduardo, yo creo que es optimista. O sea, que ¿se puede sentar a la oposición? Sí. No. ¿En serio? No. Sinceramente no creo. Porque, a ver, yo creo que el 14 de noviembre las cosas van a salir parejas. Me parece. Digo, quiero ser optimista y confiar en el pueblo de que no nos vamos a suicidar. Que vuelva Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. ¿Me explico? O sea, entonces, pero con alguna posibilidad de alguna elección medio voluminosa, lo que van a hacer es profundizar la grieta. La tensión hacia, ahí está, van hacia Venezuela, son todos irresponsables,
y nosotros somos los serios que garantizamos la reinserción en el mundo, la cosa prolija, que se tiene más de 40.000 millones de dólares. Con las PASO salieron a pedir... Permítame, por favor, quiero redondear, digo, entonces yo no espero eso. Ahora, ¿sabe cómo se le responde a eso? Con profundización de la democracia, más democracia. Eso significa, pongamos un eje y consultemos a la gente. No si el candidato es fulano o es mengano. A ver, queremos pan, techo y trabajo para todo. Consulta todo. Popular. Pero, Eduardo, consulta no podés popular. plebiscitar todo, digamos. No, para eso cuestiones centrales sí. A ver, Mariana. Y respaldate en la sociedad. A mí me parece que hay un error de concepto en el mundo, en una cosa que me parece increíble que a veces no la veamos. Nosotros estamos viendo un mundo que avanza hacia la polarización, con sectores que realmente triunfan en eso. Chile, tenemos un candidato que está segundo, que por favor. Lo que pasó hace días en Italia, lo que está pasando en Alemania, o sea, el nivel de crecimiento de estas derechas que no son las neoliberales, sino que son fascistas, es todo ganancia de la polarización. Entonces yo digo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Tironear del mismo lugar para que ellos ganen en la polarización? ¿Pero cuál es? Sentar. O sea, si no es esto, ¿qué? Jorge, no encuentro alternativas. No, el señor Jorge Lamán seguro tiene una respuesta para esto, porque lo escuché hablar varias veces del tema de las extremas derechas. Digo, ¿qué pasa, Jorge, con eso? Bueno, pasa que ya está agotado el eje economía de mercado, democracia, se ha resquebrajado. Y las tradiciones conservadoras y liberales, no legitiman más esta nueva formación capitalista actual. Y por lo tanto hay un plan B del neoliberalismo que está ocupado por estos sectores que no están, no hay que individualizarlos según mi criterio en tal figura o tal otra, porque en realidad son una agenda. Han construido una agenda para determinar el modo de conducirse de las derechas históricas, que van lentamente abandonando la perspectiva conservadora y liberal. Y estos sectores de ultraderecha, que además promocionan esto que ellos mismos han generado, ese sentimiento, por un lado, de culpabilidad de haber fracasado en la vida, cuando en realidad el fracaso proviene de una violencia sistémica, y a la vez un péndulo que va del fracaso al odio. Y ese odio es verdaderamente cada vez más pregnante en sectores. Por eso el llamado al pacto social. Por eso, en realidad, hay en distintas voces del mundo un intento civilizatorio, podríamos decir, ¿no? Que es volver a tratar de constituir, y eso no puede ser solo una cuestión económica o electoral, es un problema que tiene que surgir en el interior mismo de la sociedad, las condiciones de ese pacto. Pero es cierto que avanza, y no es un... Como ha dicho antes la compañera, no es un problema que se pueda remitir fácilmente a los fascismos históricos. Es un nuevo tipo de ultraderecha, porque sí lo es, porque haber puesto como en Argentina a los muertos, imputárselos a un gobierno, es un acto de ultraderecha. ¿Vos decís los muertos de la pandemia? Sí. Veo muchas veces programas argentinos, cuando estoy en Madrid, que empiezan con la cifra de muertos de la pandemia, intentando imputar los muertos de la pandemia al gobierno. Bueno, acá se festejó el número de 100.000, ¿no? Bueno, eso es atroz. Medio de comunicación. Sí, pero mira, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que es importante atender pronto. Nosotros, en nuestra jerga, en nuestro lenguaje, en nuestra historia, en nuestro recorrido, decimos los trabajadores, y en nuestra cabeza están casi todos, ¿no? Esa palabra, que hasta hace no mucho tiempo incorporaba realmente a las mayorías de los sectores, hoy la palabra trabajador, para muchos, que por supuesto lo son, los deja afuera, porque el concepto de trabajador en la Argentina es el que tiene los derechos básicos, la jornada laboral, vacaciones, en blanco. Bueno, pero eso es lo que tenemos. Bueno, no, porque el tema es que las mayorías de los trabajadores no tienen más esos derechos. Entonces yo lo que digo es, desde el gobierno, por ejemplo, desde los sectores populares, ¿cuándo vamos a empezar a hablar a esos, por ejemplo, los millones de monotributistas que no entran en la categoría de trabajador que tenemos en el imaginario? ¿Cuándo les vamos, no solamente a las medidas, a nombrarlos de otra manera? Para que no vaya otro sector a hablarles, vayamos nosotros pero vos le estás marcando al gobierno lo que no hace. Y Jorge lo que dice es, guarda, porque del lado de la vereda de enfrente están pero es que es lo que estoy diciendo. O sea, si otros lo están haciendo y uno la idea es resguardarse en lo que conoce y seguir polarizando, cuando te queden sectores sueltos que se te van, después no llores.
Bueno, pero ¿cómo hace el gobierno para...? Yo estoy de acuerdo con vos y la mayoría de mis amigos, amigas son monotributistas. Digo, no tienen, no están... Pongo ese ejemplo por decir una cosa pero que se entiende. ¿Y no se sienten incluidos en ningún colectivo, decís? Y la verdad que les cuesta cuando hablan, por ejemplo, de indemnizaciones. No les importa. Entonces, ¿por qué van a a mí me defender un derecho echan y que no no me tienen hace indemnizan? 15 años? No los toca, no los sea, toca. No es la agenda de ellos. No es la agenda de ellos. No son los temas que le importan. Perdón, pero digo, hay gente que igualmente, aunque Sí. no sea beneficiaria de una indemnización, entiende lo peligroso que puede ser, y entonces, pero directamente a ese sector no le está hablando. Ahora bien, después cuando estamos debatiendo el aporte por única vez, por favor, pero, dámelo para poder... pero Úrsula, hacer alguien entrar... enojado, alguien que hoy está enojado porque atravesó la pandemia, perdió el trabajo, no le llegaron las ayudas del gobierno porque justo en su segmento no tocó, ahora le cuesta reintegrarse en el mercado de No trabajo, vota hay peronismo. inflación, no alcanza para pagar los alimentos, digo, No vota peronismo, no vota el peronismo. por supuesto que no. Vota a Y quien eso- le diga a quién tiene que odiar. Y en segundo lugar, volviendo a lo que decía acá señor Alemán, con mucha razón, los gobiernos en la República Argentina, cada vez que intentaron negociar desde la debilidad, les fue muy mal. Si la elección la pierden en el mes de noviembre y este señor Massa convoca al amor, paz y una iglesia episcopal, lo que va a pasar es que se le van a cagar de risa. Así lo intentó un tipo que para mí fue extraordinario de la política, que dijo claramente, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. O sea, me parece que si pierde la elección, el señor Fernández se va a tener que poner a gobernar. Pero está bastante duro. No sé si coincido con vos en eso. Juan, Porque- pero después de las PASO, que es una elección que, digamos, no mueve. ¿Te puedo decir Digo, algo? Sí. Yo me llamo Julián. ¿Y por qué te digo Juan? No sé, pero digamos, podemos charlarlo después. No pasa nada igual. Pero, Dios mío, risas en Julián. el control. Sí, sí, no, sí. tranquilo, pero digo, Perdón, porque si no, es que después- tenés razón. No, está bien. Guarino. Sí, ahí está, perfecto. Vamos a compartir una... Pero algo sí, cortito, que sí, es muy dígalo. importante. Digo, una elección de las PASO donde además la oposición elegía en realidad candidatos, Sí. ganada, muy bien ganada, arrolladoramente ganada, están diciendo todo el tiempo, tanto Vidal, Patricia Bullrich, que se quieren quedar con la presidencia de diputados y del Senado, algo que Por nunca eso. había ocurrido. Digo, Van a romper si los con una códigos. PASO pasó esto, valga la redundancia. Pero ya pasó. Imagínate. O sea, te lo están yo juro, anticipando pero qué es lo que no van a entiendo hacer. ¿Dónde está la excepcionalidad de lo que estamos viendo? Claro. Bueno, A la mí me llama la excepcionalidad atención es que el eso. gobierno nacional hoy, durante Pero ¿qué todo pasó el en día, el lo dijo. 2009, Julián? A ver, ¿qué dijo el ministro del Estamos Interior hoy a la sorprendiéndonos de que mañana? se pierden Pero a ver, legislativas, ¿qué pero- dijo el ministro del Interior hoy a la mañana? nada. A ver, escúchenlo, fíjense. O sea, Es como que las redes sociales se trasladaron a la televisión, ¿no? La inmediatez, la chicana, la brevedad de las discusiones, toda discusión se tiene que reducir a un tuit. Me parece que estas reuniones tienen que ver con eso, con explicar el rumbo, ya no hay más. En la tele por lo menos no se ven discusiones políticas como se veían antes, en silencio, Sí, claro. discusiones profundas del rumbo de la Argentina, cómo, cuál es el perfil productivo que tenemos que tener, cuáles son las discusiones que hacen al futuro de los argentinos y las argentinas, ¿no? Hay un show mediático permanente, bueno, y estos son ámbitos donde nos podemos escuchar mutuamente, donde podemos hacer planteos, donde nos pueden hacer planteos, y la verdad que vivir en sociedad tiene que ver con eso, con salir de la inmediatez, de la chicana y de los prejuicios, y ponernos de acuerdo en cómo incorporar a todos los excluidos a la comunidad, ¿no? Bueno, ya está Amado Vudú en el estudio, que viene de la plaza, le vamos a preguntar cómo estaba eso. Jorge, vos has hablado muchas veces de esto que ha marcado Guado de Pedro, en tanto y en cuanto la oposición hoy es también parte de los medios de comunicación, o los medios de comunicación ya son directamente la oposición. Pero, ¿cómo se planta el gobierno con una PASO donde el resultado no lo apoyó, digamos, no salió en términos de lo que esperaba? ¿Y qué puede hacer para llevar adelante esta concertación que lo propuso Cristina Fernández de Kirchner, la propuso el presidente, y ya directamente todos los referentes del gobierno lo que dicen es que se siente la oposición, que se sienten los medios de comunicación también en la mesa? Digo, ¿cómo estás viendo esto?
Dada la gravedad de lo que se está preparando en el mundo, tendría que haber una especie de frente de masas que articulara a los trabajadores, a los precarios, al movimiento feminista, al LGTBI. Es decir, se tendría que producir algo semejante a lo que se produjo cuando se intentó frenar al fascismo, aunque esto no sea el fascismo. Dado que esto me parece verdaderamente difícil en las condiciones actuales, solo puedo decir no lo que habría que hacer, sino aquello que hay que hacer porque no tenemos más remedio que hacer otra cosa. Y creo que ahí tendría que tomarse muy en serio frente a qué estamos enfrentándonos. Me parece que no hay una desproporción muy importante, la veo en todas partes, sobre cómo se caracteriza eso a lo que nos enfrentamos y a la vez lo que ocurre. Un ejemplo es lo de hoy. Sí. Es decir, es una cosa que había que descifrar la que ocurrió hoy. ¿En qué momento decís? ¿En la movilización? Sí. ¿La Plaza de Mayo? ¿Pero por qué? ¿Qué te parece a vos? ¿Que eso es apoyo al Yo gobierno? estuve recorriendo toda la plaza y Sí. era muy difícil. Si uno lo veía desde la perspectiva del 17 de octubre, no entendía bien esto que ocurría hoy aquí. Sí. Si uno lo ve de otro modo más positivo, era una afirmación militante de distintos sectores y bienvenido sea que esta afirmación exista. Pero convengamos que ese no era un 17 de octubre histórico, parecía un 17 de octubre poshistórico. Parecía vamos a decir, algo que se parecía al 17 de octubre. ¿Pero por qué? ¿Porque te desenganchaste un poco de la causa histórica, digamos? Porque, los que estaban en la plaza... Bueno, Guado acaba de sí. decir la exigencia de la inmediatez. Ese es un fenómeno que está sucediendo todo el tiempo. Es decir, este 17 de octubre era, de algún modo, un efecto de la inmediatez. Se hacía la liturgia, aparecían algunas banderas, pero finalmente, si no hubiera sido por las agrupaciones militantes, no hubiera adquirido realmente mucha consistencia, porque no nos olvidemos que la política comienza cuando logramos interpelar al no militante. Es decir, nunca podemos construir solo, como dice Gramsci, el consenso no se puede construir pura y exclusivamente con los militantes, ¿no? Es decir que fue muy interesante porque al menos los militantes estaban presentes. Y eso, bienvenido sea. Sí, pero con eso no alcanza, decís vos. No alcanza. Es decir, para mí realmente estamos jugando con cebitas y balas de fogueo frente a un aparato que tiene... pero no es que no le alcance a este gobierno, creo que a todos los gobiernos que les ha tocado lo que sucedió con la pandemia, con la mixtura entre pandemia y neoliberalismo, han quedado desguarnecidos. Eduardo, vos obviamente conocés mucho el sector agropecuario, conocés un poco la mentalidad de los empresarios en la Argentina, conocés los sectores de poder, ¿no suena demasiado pesimista un poco el escenario que estamos marcando? Es decir, ¿no se pueden sentar con el gobierno a ver cuáles son los 10 temas que realmente tenemos que discutir? ¿Qué pasa con el endeudamiento, con el trabajo, con la inflación, con los alimentos? ¿No se puede discutir eso? El problema es la convicción que existe en los sectores más radicalizados de la oposición de que se van a terminar quedando con el poder otra vez. Este es el punto. Es la especulación. La especulación política la ponen antes que los intereses de la gente, los intereses del país, los supremos intereses de la paz social. No comprender y admitir que aún con todos los errores que pueda estar cometiendo el frente gobernante, hoy, si hay algo que está garantizando, es la tranquilidad y la paz social. Está, digamos, los movimientos sociales, el movimiento sindical, los intendentes, los gobernadores, el gobierno nacional, el ministro del Interior. Haberlo puesto a Aníbal Fernández de ministro de Seguridad, si hay alguien que está en capacidad de controlar y de conducir eso, es Aníbal. Bueno, pero todo lo que dijiste fue rechazado por la oposición, la verdad. Todo esto es paz social, muchachos. Si no tuviese esta experiencia, y yo he tenido, debo ser honesto, intelectualmente he tenido contradicciones y he estado jugando en alguna ocasión en la famosa 125 en frente de Cristina, digamos, con todas las diferencias que eso significó, pero en este momento la esencia, aquello era el rol, hoy es la esencia, es mi esencia de historia peronista, de compromiso con la gente, de haber pasado por el FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza, por ejemplo. Hoy hay que bancar, ser cuidadoso porque estamos con un tanque de nafta en el medio del hablando fuego. Hablando de tanque de nafta, ¿cómo nos manejamos? Porque el cinismo está, la verdad, está a la orden del día.
Miren esto, Martín Tetaz. La gente trata la educación y la salud pública como bienes inferiores, como la gaseosa Manaos. Por supuesto no tenemos nada que ver con Manaos. Yo lo que creo... ¿Qué es esto? A mí me parece que también si uno presta atención del otro lado, tampoco hay que... Estamos saliendo de una pandemia, sabemos cómo está la situación. No hay propuestas que puedan sumar, que podamos tener distintas ideas de cómo solucionar diferentes problemas, pero que nos sentemos, que conversemos, que esto puede mejorar, esto no. Del otro lado no hay propuestas, del otro lado solamente hay odio, hay grito. Pero Úrsula, es la oposición generalmente es bastante pasiva. ¿Por qué? Porque la gestión la está llevando el gobierno nacional. No, bueno, pero a la hora de sentarte a hablar, por ejemplo, lo que pasó con Feletti, que dice, congelemos los precios, van por 90 días y ahora salen todos los medios de comunicación a titular, está amenazando con aplicar la ley. A ver, a quien se sienta amenazado porque se aplica una ley es un delincuente. Si no es ley. Pero bueno, son los... Pero lo que digo, defienden intereses, decís vos. Pero un poco sí, entonces. Digo, si tampoco te vas a dejar que apliquen la ley. Bueno, lo que decía Eduardo, decía, bueno, no, hay una oposición que viene a bloquearlo todo sistemáticamente. Feletti no había asumido y ya lo martirizaron en el diario. Aníbal Fernández no había asumido. Hay un operativo contra Aníbal Fernández. Ya lo tildaban de otra vez en todos los tweets y qué sé yo, del rey de la efedrina. Pero no se puede gobernar más allá de los medios de comunicación. Pero vuelvo a repetir, es que no es un problema solamente de los medios de comunicación, es que se instalan determinado tipo de mentiras o determinado tipo de formatos, y una vez que se instaló eso, desinstalarlo cuesta muchísimo. Entonces, te hace falta un gobierno muy fuerte que deje el buenismo archivado en un costado, porque lo que acaba de decir acá el amigo Alemán es lo cierto. Alemán. O sea, trabajando bien, Angela Merkel se fue. O sea, se fue de Alemania, Angela Merkel. Pero a ver, yo lo que siento es que lo que dice... Se comieron políticos de primer nivel. Sánchez, que acá el amigo Alemán no me lo va a negar. Alemán. Le ponemos el acento. Alemán. En España está pasando a la de San Quintín. O sea, y ha hecho dentro de lo posible. O sea, todo ese formato de democracias socialdemócratas y conservadoras. Yo sé lo que creo, Julián, que seguimos discutiendo desde hace 10 años como si los sectores de la política en el mundo siguieran siendo dos. Y son tres. La derecha neoliberal, los sectores populares, y ahora vos tenés una derecha que no es la neoliberal, es otra cosa. Que funciona fuera de los medios de comunicación, que funciona en las redes sociales, que trabaja sobre la frustración, que trabaja sobre la pobreza, sobre el desencanto, sobre los que no forman parte del rol histórico de los trabajadores, los que quedaron afuera del mundo con la crisis del 2008. Ese sector, los sectores populares, no le están hablando. No les están hablando. O sea, la falta es del gobierno nacional. No del gobierno nacional, es del movimiento de un concepto. Popular. Pero está pasando en España y las agendas empiezan a ser cada vez más minoritarias. Mira, feminista, o sea, desde que nací más o menos, pero eso no quita que no es la agenda principal. El lawfare no es la agenda principal. La agenda principal es la de la frustración de millones de seres humanos que están desesperados, caídos de todo tipo de sentido. Por decir, indemnización. No saben ni lo que es. Entonces, cuando de una buena vez, y la única forma de hacerlo no es polarizando, yo no estoy de acuerdo, es sentando a todos a la mesa. Yo pienso eso, no hay otra, porque si no se garantiza la paz social, a esos sectores, ¿sabes quién se lo lleva? Bueno, a ver, así se explica un poco. Aquí juega, por ejemplo, Javier Milei. Fíjense esto que es fruto del debate. A ver. Acá empezó haciéndose el educadito, pero los actos, nos dice zurdo de mierda, se rodea de un montón de defensores de los genocidas. Tiene razón, y dice zurdo de mierda van a correr. Y apenas empieza el debate, ya empieza con el mismo ataque. ¿Qué zurdo de mierda no van a correr? ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? No, en serio lo digo, porque si este va a ser el mecanismo, así no puedo... No traten de ponerle límite porque tiene razón Miriam. Sí, vamos a ponerle límite. Claro, es imposible. A ver, pónganme cadenas, así está más cómodo. No conoce la regla. ¿Sabes qué? De tan anarquista que sos, no conocer las normas. Al no reconocer las normas... Mire, vamos a hacerlo. Bueno, Vidal no se metía, Úrsula. Está bien, es inteligente, no, me parece. No, pero ahí... pero digo, Milei me parece también es un caso atípico, no, es un poco lo que decía
mi compañera, que está pasando a nivel mundial estas derechas que ya no esconden lo que piensan. Yo creo que siempre han existido, pero me parece que también un poco el gobierno de Mauricio Macri permitió, ¿no? Esto de ya se puede decir cualquier cosa, se pueden colgar bolsas mortuarias en la Casa Rosada, no hay un límite, y me parece que cuando no hay un límite, igual creo que Milei se ha desdibujado mucho, ¿no? Porque más allá de, su digámoslo, odio, no solo desdibujado, no le vi una idea en el tiene debate, una idea, no tiene una idea. Bueno, volvemos un poco a lo que yo digo siempre, no tienen ideas, solamente fomentan el odio. Hay un montón de gente a la mañana que se levanta y a ver con qué me indigno hoy, y el odio sinceramente no genera la posibilidad de pensar, el odio solamente necesita más odio, y lo manejan muy bien, Cuando tienen que hacer propuestas, hacen agua o te dicen que no creen en el calentamiento global, y las pavadas que ha dicho. La verdad que a mí me parece, yo no sé si una cosa es ponerse recontra del otro lado, porque sé que cuando se polariza tanto siempre pierden los que... Terminás legitimando, ¿no? Sí, pero a mí me parece que también llegó un momento donde el gobierno tiene que gobernar, que ganarle a algún enemigo grande, de los enemigos que tiene, porque me parece que eso es lo que esperaba quienes lo votamos. Jorge, vos conocés mucho a Cristina Fernández de Kirchner, conocés mucho el pensamiento de Alberto Fernández, ¿a vos te parece que esto es posible? ¿A vos te parece que el gobierno, llamando a una concertación, llamando a todos aquellos que forman parte del juego democrático y de los que en principio no, porque vos estás diciendo, bueno, afuera del juego democrático ya hay mucha gente ya ahora? Digo, ¿esto se puede dar? Pero, a ver, Julián, yo tendría que dar un rodeo aquí. Yo no creo que ya las relaciones entre oficialismo y oposición sean relaciones en términos democráticos. Es decir, que el reconocimiento implícito que necesitaría un oficialismo o una oposición no se presenta. Hay una maquinaria de guerra enfrente. A la vez uno tiene la obligación política y ética de seguir defendiendo la democracia. Así que, por lo tanto, no puedo dejar de pensar en el doble problema. Darle la razón a Cristina, insistiendo en el pacto social e insistiendo en la democracia, porque uno no puede retroceder de eso. Y a la vez no puedo dejar de admitir que lo que está del otro lado no admite las condiciones mínimas que exige. Yo viví durante muchos años relaciones entre oposición y oficialismo, en Argentina y en España. En estos 45 años he visto de todos los colores en España. No están ya esas condiciones. Esas condiciones han quedado disueltas. Ahora, es lo mismo que si me preguntaras a mí, yo te digo, no, es que yo pienso que los imperativos categóricos deben seguir existiendo. Yo pienso que el derecho debe seguir existiendo. Yo pienso que la democracia hay que seguir tratando de radicalizarla, profundizarla. Ahora, son todos valores éticos, cuando en realidad en las condiciones materiales se está produciendo un fenómeno nuevo. Y no considero correcto no admitirlo. Es decir, en ese sentido sigo la vieja tradición marxista, en donde pienso que si uno no reconoce el orden material, las fuerzas materiales concretas, está haciendo un análisis equivocado, porque a la vez para que esa ultraderecha haya surgido, tuvo que haber en el interior mismo del capitalismo una transformación. Y eso, Julián, yo creo que vos sabés perfectamente reconocerlo. Es decir, no fue, ¿por qué la burguesía en España, por qué la burguesía vasca o la burguesía catalana no mira con buenos ojos todavía a la ultraderecha? Porque ellos todavía son el último sedimento que queda de burguesías anteriores, verdaderamente muy ligadas a la producción, muy ligadas al lugar y que aman su tierra. Pero el resto del aparato financiero, etcétera, etcétera, corporativo, no tiene nada que hacer. Mira con buenos ojos a la ultraderecha, porque es la llave que le permite cancelar, ignorar, bloquear lo que a ellos les moleste. A mí me parece desesperante esto. La Argentina tiene que pagar miles de millones de dólares de deuda. Tenemos una inflación altísima. Los alimentos están impagables y están erosionando el poder adquisitivo del salario. El salario está perdiendo nivel año tras año. Y lo que no se ve es que esa discusión entre en algún lugar y que no haya un acuerdo político para decir, bueno, esto lo tenemos que frenar porque me toca a mí ahora, pero en 2 años, si vos sos gobierno, te va a tocar a vos. Y digamos, ese razonamiento no está hoy, no está en la política. Bueno, pero les preguntó en el Julián, debate... si la pandemia... Perdón, discúlpenme. No, digo, que tenemos un ejemplo mayúsculo. La pandemia iba a ser una señal definitiva.
La pandemia puso al mundo, dentro de unos años se verá que esto fue una de las grandes catástrofes que inauguró el siglo XXI. ¿Qué hizo la pandemia? ¿Qué freno introdujo? ¿Cuál fue el verdadero límite que ha introducido? Es decir, todo el mundo al comienzo, varios filósofos muy destacados, pensaron que la pandemia iba a generar un manto ético en el mundo y que iba a haber un momento en donde la condición humana iba a tener que afrontar verdaderamente su fragilidad y que este juego no podía seguir más, que este juego iba en serio, que se va hacia un futuro que ahora ya no es impredecible. Ahora ya se sabe, a ciencia cierta, que el futuro es un desastre. Eso ya lo sabe todo el mundo. Ahora no hay ningún enigma con respecto a eso. Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo como resultado? O sea, en la política efectiva, concreta, no ha habido una transformación. Es decir, en el caso de la oposición argentina, van a por todo, como se suele decir. Pero Jorge, sí hubo una transformación entonces, y es mala, es negativa, digamos. Estamos peor que antes. Hay una diferencia. Políticos. Por ahora sí. Hay una diferencia que me gustaría marcar, porque ahora la oposición por lo menos dice lo que viene a hacer. Que antes no, eran promesas de campaña, que si vos haces la lista, no solo no las cumplieron, sino mentiras. Que... No, pero no solo que no las cumplieron, sino que hicieron todo al revés. Es decir, exactamente al revés. No vamos al fondo, fuimos al fondo. No sacamos fotos, fútbol para todo. Era de verdad. Ahora por lo menos hablan de que quieren sacar las indemnizaciones, flexibilización laboral. Y el otro día Leandro en el debate con Vidal le preguntó, ¿cómo vamos a pagar tanta deuda, tanto vencimiento, y lo que contestó Vidal, era, tomo más dijo, crédito, digamos, claro, no había crédito, había una frase, había una frase genial sí. en las redes que decía, pagar con Visa a la Master, sí, ¿viste? Sí. Era una... Jorge. No, digo que eso es verdad, pero es cierto que esa es la tendencia mundial. Han descubierto que pueden decir todo lo que piensan, que no hay ningún problema. Ahí han copiado a las ultraderechas. Lo que pasa es que una cosa que me parece importante marcar, perdón Jorge, es que hace 10, por eso digo que es importante ver cómo ha cambiado esa derecha, porque hace 10 o 15 años, o 20 o 30 o qué sé yo, había cosas que no se podían decir, porque eso implicaba que por eso se bajaba el candidato, perdían las elecciones. Hoy muchos ganan por decir eso. Entonces me parece que hay que cambiar el modo de mirar el mundo ahora también. Han descubierto que es mucho más eficaz decir lo que vas a hacer. Pero es increíble, o sea, por ejemplo, digamos, en 2 años un ejemplo máximo. Totalmente. Pero es que no es en 2 años, es en 15, no estábamos atentos. Un líder de la ultraderecha destacadísimo dice que todos los inmigrantes son unos cerdos. Van los inmigrantes y lo votan. Claro, es decir, que no existe una conexión lógica. Es decir, hay una cosa que cuando yo escucho el gobierno tiene problemas de comunicación, me parece absurda. ¿Cómo va a tener problemas de comunicación? Eso es suponer que hay un emisor de un lado y un receptor del otro y que entonces el gobierno debería emitir bien el buen mensaje. Y si lo emitiera bien y como corresponde, el receptor... Pero si no hay más relación emisor-receptor aquí. Es otra cosa la que está en la escena. Entonces, cuando yo digo, a grandes amigos, los escucho y amigas que me dicen, falla la política de la comunicación del gobierno. Pero ¿cuál es el emisor del gobierno y el receptor que recibe los mensajes? Si en el medio hay un aparato de distorsión que es más grave que los medios de comunicación, que es la ideología. La ideología tarda años en modificarse. Las ideologías, cuando se instalan, tienen una capacidad inerte extraordinarias. Y la ideología va mucho más lejos que... si mañana cambian los medios de comunicación, que por empezar no son solo los medios de la televisión, porque están todos los aparatos, ha surgido una nueva mercancía en el mundo, que es la información, que es una plusvalía especial porque además uno paga incluso para producirle plusvalía a las corporaciones. Es un caso inédito del capitalismo, que ni el propio Marx hubiera imaginado, que uno paga por trabajar. Claro, uno trabaja para todas las empresas y encima pagás. Sí, pagás para generar el verdadero contenido, nuevo valor de cambio, que es la información. Y sos el trabajador ideal con el que soñaba el capitalismo, que es aquel que paga por producir plusvalía. No, es una locura. Jorge, te agradecemos muchísimo que hayas estado en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, son muchos los temas que forman parte de esta agenda. Úrsula. Bueno, un poco pesimista, no todo el mundo. Pero vos también sos del club pesimista. No, yo estoy club pesimista, lo digo. Eduardo, ¿vos? Yo estoy club pesimista, me parece que sinceramente... Hay un escalón, ¿no? No. En cuanto al comportamiento de la oposición, soy pesimista en cuanto a la capacidad del frente de todos de transitar los 2 años que vienen y fortalecer, refundar, tener un anclaje creciente en la sociedad. Yo en eso no tengo duda, en eso no soy pesimista.
el justicialismo y sus variantes, de que las hay, digamos, tiene la capacidad de interpretar a la sociedad y de representarla. Bueno, una forma de interpretar a la sociedad ha sido, creo, que acompaña al gobierno desde el principio, esto hay que marcarlo, pero que recién lo ha puesto en juego ahora, es el proyecto para transformar los planes sociales en trabajo. Así lo decía el presidente de la Nación y lo vamos a discutir. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. No existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre. Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir el mandato, mi mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. Crear empleo es algo que también debemos abordar en forma conjunta. Debemos hacerlo sin estigmatizaciones, no debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión. Bueno, el presidente se lo dice ahí a los empresarios, ¿no? Esto era en el coloquio de IDEA, hubo otras reuniones también a lo largo de la semana con distintos empresarios importantes de cada uno de los sectores económicos. Yo le preguntaba a Mariana, ¿pero esto lo decía el presidente antes? Y José me decía, esto lo decía Massa, en todo caso, ahora recién el presidente lo dice. Lo dice ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dice ahora y por qué no lo decían antes? Bueno, porque yo creo que de alguna manera hay que seducir para lo que viene, ¿no? O sea, hay que proponer un poco la gobernabilidad. Me parece que lo que está haciendo el presidente es un poco lo que decía Eduardo Bussi a su momento. Estamos patinando, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, sobre hielo muy finito. Claramente ahí están sentados estos señores que son los que mueven el dinero de la República Argentina. Y me parece que ahí hay una advertencia más o menos implícita de que si esto realmente no se gobierna y no se endereza, acá no se salva nada, inclusive ustedes que están sentados ahí en la mesa, ¿no? Le damos la bienvenida a Amado Boudou, que ya está con nosotros. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Coincidís con lo que dice José? Digamos que hay una advertencia del gobierno ahí diciéndole, bueno, nosotros estamos con esto, pero necesitamos también el apoyo de ustedes. Mirá, justo ayer Cristina habló mucho de esto, ¿no? El peronismo y su policlasismo y su articulación entre el capital y el trabajo. Sí. En beneficio del conjunto y no siendo neutral a favor del trabajo. A mí me parece que toda esta discusión de los planes y los puestos de trabajo formales es una cuestión central de la economía. Por supuesto que los planes son importantes y es un auxilio para aquel y aquella que no pudo integrarse al sistema, pero la clave es generar puestos de trabajo. Ahora, está bien, suena muy lindo. ¿Cómo se hace? Yo estoy convencido que sin una apuesta muy potente al mercado interno es imposible que se creen puestos de trabajo. Y por eso permanentemente venimos hablando del shock productivo, la necesidad de un shock, de un shock distributivo, la necesidad de que mejoren los ingresos del conjunto de las familias argentinas. Pero también es shock productivo, porque lo dijiste, digamos, también hace falta un shock productivo, es decir, hay que mejorar la productividad. Bueno, pero ahí hay parte del debate, ¿no? Porque hay que conceptualizarlo. Yo no creo que nadie piense que el problema de la economía argentina o mundial son las trabajadoras y trabajadores. Porque atrás de eso viene algo muy peligroso, que es ir sobre los derechos. ¿No es cierto? Que Argentina es un país que a través de la lucha ha logrado obtener gran cantidad de derechos. Entonces, la Argentina con Macri tenía salarios muy, muy bajos y hoy son bajos. Sin embargo, esta no es la clave para que haya alta competitividad. Por eso acá hay dos visiones, que por supuesto que hay matices y que ambas tienen puntos de vista relevantes, pero ¿qué hay que hacer primero? No dudemos que hay que hacer un mercado interno potente con mucha producción argentina para abastecer ese mercado interno. ¿Eduardo? Úrsula. No, lo escuchaba atentamente, digo, lo que pasa que me parece que hay una variable que
de alguna manera yo siento que nos hemos quedado como con los derechos laborales de Perón allá y que los tenemos, que es el aguinaldo, que son las vacaciones, pero que cada vez más hay un sector en la población argentina que ya no tiene ni indemnización, no tiene vacaciones, no necesita 2 laburos, con lo cual ha perdido el contacto con aquellos grandes derechos obtenidos por los y las trabajadoras. Entonces lo mira de afuera el partido. Está bien, pero vos tuviste un proceso de 12 años y medio en el cual se generaron 5,5 millones de puestos de trabajo formales, con todo ese conjunto de derechos, porque si no pareciera que la solución es bajarle derechos a los que los tienen. No, todo lo contrario, entonces, claro, todo lo contrario. Pero por eso circula por el discurso pero público. claro que sí, pero lo primero que van a hacer es la flexibilización entonces, laboral. Está claro que con estos mismos derechos, con expansión de derechos, como fue la época de Néstor y Cristina, se generaron más de 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, no está ahí el problema. Pero, Amado, ahora eso funciona, eso no está funcionando porque hay algo que se llamó pandemia, que todavía no termina y que cambió todo de alguna manera. Y primero algo se llamó Macri. Por eso digo, eso también te lo iba a agregar, porque aparte entramos con desequilibrios muy fuertes en la economía. Entonces, y vos fíjate que durante el gobierno de Macri se fomentaba una supuesta actividad emprendedor. Sí, el emprendedorismo todo el tiempo. Que significaba empleo informal o trabajo informal. Sí. Pero este emprendedorismo era sacarle los derechos. Ahora, inclusive llegaron a decir en reportajes televisivos, nos vamos a tener que acostumbrar a la incertidumbre, como que las mujeres y los varones se tenían que acostumbrar a vivir con la incertidumbre. Ahora se daban vuelta a la otra cámara y decían, lo que está faltando es certidumbre a los empresarios. Entonces, la idea de certidumbre y incertidumbre es muy manoseada respecto a lo que esos sectores han pretendido representar. Bueno, pero igual hoy hay incertidumbre en la Argentina. Hay millones de personas que la tienen difícil, por más que el gobierno trata, y lo sabemos positivamente, trata de ofrecer algún tipo de ayuda, de estímulo, que tiene que ver con los derechos de la sociedad, derechos que muchas veces no les son reconocidos o no les fueron reconocidos en el pasado. Pero de todas maneras, así todo, el propio gobierno está reconociendo que tiene que cambiar la fórmula, que con esto solo no alcanza. Eduardo. Bueno, hay pruebas interesantes y concretas. Yo quiero reivindicar lo que Julián Domínguez está haciendo en el Ministerio de Agroindustria. ¿A vos te parece que está bien lo que está haciendo Domínguez en este momento? Sí, porque está planteando, hay que leer el reportaje de hoy, donde dice, yo quiero ser ministro del 1.000.000 de toneladas de carnes. Y vos podés poner en discusión de que Julián Domínguez pretende privar a los... y el gobierno actual quiere privar de carne a la mesa de los argentinos. Obviamente no hace falta tener que dar prueba y examen de esa definición, no hace falta. Pero digo, sin embargo el ministro se soluciona con una exportación y con un sector de la carne que gana millones de dólares, digamos, vos con eso solucionás los problemas de la Argentina, ver, ¿no? Cuando él te dice quiero ser el ministro de 1.000.000 de toneladas de carne de exportación, primero porque abasteciste, el 80% de la producción de carne en Argentina va al mercado interno. Pero Eduardo, pero cuando mejora el precio directamente todos se quieren exportar, digamos, todos quieren exportar. Para eso tiene que haber un Estado que regule. ¿Entendés? O sea, pero cuando el Estado quiere regular, parezco que soy el abogado del diablo, perdóname, pero digo, cuando el Estado quiere regular te aparecen los titulares de la Nación diciendo, bueno, ahí está donde nosotros, yo por eso estoy con mucho gusto sentado acá, hay que disputar la opinión pública, hay que tener comunicación alternativa, comunicación popular, hay que construir canales, digamos, de militancia, incluso de comunicación, porque si no la opinión pública está capitalizada por algunos grupos muy poderosos, pero claramente tiene que haber, digamos, una corriente de pensamiento que plantee esto de que estamos diciendo, es decir, hay necesidad de regulación y a los que no les gusta la regulación, digamos, que queden expuestos, es decir, les importa un carajo lo que le pase a la sociedad. Y también creo yo que hay una variable, si se me permite, anímica. Sí, por llamarla de alguna manera, que tiene que ver que venimos de un gobierno, hablo del de Mauricio Macri, donde se apretaba a Gils Carbó, se la expulsaba, se la metía a Casal, DNU para nombrar 2 jueces, arreglo con el fondo entre gallos y medianoche sin decir nada. Es decir, era una cosa, cero reacción y muchas veces apoyada incluso desde el mismo peronismo. Nosotros no ganamos uno. Vamos a pedir esto, no. Reforma, no. Ley de etiquetado, no.
Entonces uno dice, un golcito quiero un gol para este lado. A ver, yo tengo tu partido, Úrsula, tengo tu partido y te lo va a contar el señor Feletti, secretario de Comercio. A ver, ex Caníbal. Lo que necesitamos es ordenar los precios. Claro, porque y mientras tanto mantener el diálogo. Yo no es que me niego a dialogar. Yo estoy procurando un acuerdo frente a estos números, frente al número de inflación, frente a la perspectiva que esta inflación se mantenga. ¿Por qué además? Porque estamos en el último trimestre del año, es un trimestre de consumo, la gente sale de la pandemia. No estamos pidiendo que pierdan plata, estamos pidiendo que ganen vendiendo más. ¿Por qué? Porque vemos que el consumo se va a acelerar. Bueno, Feletti, claro con lo que busca, pero tiene una semana clave. Y la verdad es que yo soy bastante pesimista. Sí, igual yo voy a hacer, a mí un amigo me dijo, así se llama, de paso paso un chivo, un amigo me dijo, soy una anaconda con memoria. Soy una anaconda. Una serpiente con mucha memoria. Parece Hueira. Sí, por eso. Parece la definición de Hueira, me llama la atención, te digo, me llama la atención el nivel de a veces como de cosa naif, todos atrás de un título, amenaza con... Tremendo. En este preciso instante, agarren el teléfono todos y pongan Moreno más amenaza más ley de abastecimiento. Vas a encontrar mínimo 15 titulares así. Yo lo que diría con eso es, mira lo que pusieron, listo, chau. A otra cosa. ¿Moreno o Feletti? No, Moreno, por eso es un título que lo vienen usando hace 15 años. Por lo tanto, lo que no puedo creer es pusieron amenaza. Sí, es como el tiempo emocional que se pierde en diagnosticar lo que ya sabemos es agotador para uno, para los otros. A otra cosa, pusieron lo mismo pero Mariana, que hace 15 años. Pero hace 15 años había kirchnerismo y ahora lo que hay es una coalición. No importa, y obviamente el título hay va a ser el posiciones mismo, adentro. Julián, es el mismo, porque el peronismo, esos sectores le da asco del color que venga. Entonces, basta esta pérdida de tiempo y anímica para mí increíble dijeron amenaza. Hace 48 horas estamos con eso. Sí, van a decir amenaza ahora y 25 veces más. Listo, a otra cosa. ¿Pero vos pensás que no van a escalar el problema si Feletti aplica la ley de abastecimiento? Sí. No va a haber sí, obvio que claro que lo van a hacer. Amado estuvo en el gobierno en momentos también bastante complicados. Digo, ¿cuál es la experiencia histórica de esto? Uno puede sentar a los empresarios y decirle, señor, usted tiene que cobrar esto porque su rentabilidad es tal y el precio final tiene que ser este. Digo, ¿uno puede hacer eso? ¿Uno puede negociar eso? Debe hacerlo. Debe hacerlo porque, en definitiva, vivimos en una comunidad y la comunidad tiene productores y consumidores y un nivel de ingresos de la población y algunas variables, el dólar, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, es razonable pensar que cada empresario, obrando de muy buena fe, tiene su propia razón, pero la suma de las partes no es igual al todo, ¿eh? El gobierno tiene la necesidad de mediar para el conjunto. Justamente arbitrar. Perón decía que la economía libre no existe. Pero, Amado, cuando eso o la regula el gobierno o la regula los monopolios. Pero claramente no funciona, porque la inflación está subiendo, se va acelerando, el salario no alcanza, el gobierno dice, bueno, para. Como decía Feletti en este canal... Bueno, no funciona, vamos a ver. Pero cuando dice el yogur ajustó 80% en un mes, digo, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser? En el sentido de, ¿Qué idea tiene un empresario cuando ajusta 80% un yogur en un mes? Digo, ¿qué es lo que le pasa? La puja distributiva. Bueno, o una especulación enorme a lo que viene. Está dispuesto a llevarse todo lo que queda arriba de la mesa. Y uno podría hasta reconocer, esa es su función. Claro, sí se lo puede llevar. ¿Qué está haciendo el conjunto de la sociedad a través del Estado? Vos decís que eso se da permanentemente, es decir, hay una fuerza... Porque la teoría económica, cuando habla de competencia, imagina infinitos oferentes. Sí. Y eso está solamente en algún libro de microeconomía. Claro. En la realidad no hay infinitos oferentes. Y en muchas actividades, y Bussi no me va a dejar mentir, hay 1, 2 o 3 de productos alimentarios. Sí. Pensemos el tema lácteo. Eduardo, ¿esto es porque hay pocos productores, pocos oferentes? Primero hay que bancar lo que dice Feletti, porque es una necesidad de la coyuntura. Y el Estado debe regular y debe, digamos... Pero Eduardo, después no te mandan la caja de arroz a la góndola, no es que uno pueda hacer cualquier cosa, porque es la evidencia histórica. No es la evidencia histórica. No estamos diciendo no está bien lo que digo. No es una cuestión planteada a 36 meses, 4 años, estamos hablando de 90 días, claro. Muchachos. Hay que apaciguar un poco
la situación de muchísima gente que está muy castigada, muy golpeada. Y no entrar en el pánico de cuando digan lo que digan, no decir qué barbaridad. Luego, hay una cosa, veamos la tapa de página 12 de hoy. ¿Está? Hoy, ¿Cómo página es 12. la tapa de página 12? Hoy, la agricultura familiar y la deuda que existe entre los agricultores y los consumidores. Es decir, la dificultad de los productores de alimentos de vincularse directamente con los consumidores. Y ahí hay todo un tema que hay que explorar, que yo me gustaría pedirle públicamente una reunión al amigo Feletti para explicarle y proponer la cuestión de la política pública de vínculo de productores y consumidores. A ver, en varias provincias de Argentina existe como mecanismo y método. Y en Múnich existe. Yo me levanto un lunes a la mañana. ¿Sabés qué van a decir los medios? Si vos vas a plantear eso, lo que van a decir es se quieren quedar con la tierra, es una avanzada sobre la propiedad privada. ¿Y qué importa si dicen eso? Hay un nivel de preocupación por lo que ellos les importa. Que digan eso, que digan lo que quieran. Redondeo con esto. Llego un domingo con Greenpeace, éramos parte de un juicio a Monsanto. Sí. ¿Está? En Alemania. Llegamos un domingo a la tarde. Lunes a la mañana, la principal plaza de Múnich. Sí. Los puestos de los productores, los chacinados, la panificación, la verdura, la fruta, vendiéndole a las señoras ama de casas alemanas. Eduardo, yo no puedo dejar de relacionar... En el estado más desarrollado del país más desarrollado de Europa. Pero pará, ¿Por qué no se puede hacer acá? Pero no, está bien, pero vos también has defendido intereses de los pequeños y medianos productores. Correcto. Lo has hecho permanentemente. Y la verdad que no son los mismos intereses que los grandes terratenientes. No es igual. Entonces... No, pero, a ver, el campo popular... Y si queremos en serio, tener mercado central, ahí funciona una especie de mercado a los consumidores. Hay que universalizar en los mecanismos de comercialización alternativos, muchachos. Pero yo veo que es una agenda difícil de imponer en este momento. Políticas públicas, cooperativas, pymes, alimenticias. Me gustaría sumar que su experiencia en Alemania, andá en Alemania, andá en Francia a encontrar a un mega supermercado en la ciudad. Andá a encontrarlo. Andá a encontrarlo. Claro, ¿Por algo? No, exactamente. Carrefour además significa justamente no sé qué de ruta. Sí. Tenés que, un día vos decís, yo quiero ir al supermercado grande, agarrás el auto, te vas a las afueras de la capital y eso beneficia a los pequeños comercios de barrio. Es algo que yo no entendí, por ejemplo, cuando nos arrasó la pandemia, habían cerrado los shopping, dije, ¿cómo no van a cerrar los supermercados? ¿Por qué los supermercados siguen abiertos? Bueno, porque había que comer. Pero podés comer con el pequeño comerciante de tu barrio. Una vez que el supermercado está en la ciudad ya no podés. Esa es una política que se puede pensar, que no haya más megas enormes supermercados en las capitales como sucede en el resto del mundo. Bueno, Amado no estaba de acuerdo conmigo en algo que decía. El único campo que no se siembra es el popular, ¿sabes? Porque hasta ahora no hay un puto brote verde. O sea, la verdad hoy es estás crudo. Sí, estás terrible. Estás enojado, estás corriendo al gobierno por izquierda mal, digamos. Pero ¿sabés por qué es importante señalarlo? Cuando fue también lo de la carne. Bueno, la carne va a bajar de precio, se logró. Ahora tengo que ir a buscarla a los grandes supermercados. Es decir, y mi carnicero no la puede bajar. Claro, pero no es por... Perdón, pero yo quiero dejar un punto aclarado porque me parece que me interpretaste mal. Yo voté este gobierno, lo banco de cualquier manera, sé que la otra alternativa es literalmente la no existencia de Argentina. Lo único que le estoy diciendo nada más al gobierno es que hacía falta un Feletti que, por ejemplo, se sentó y lo primero que hizo como secretario de Comercio es decir, pongamos los precios. Digo, pero que hace 2 años que no tenemos precios. Entonces se sentó un señor que sabe de qué se trata, qué es lo que hace, y se sentó y dijo, bueno, vamos a arreglar esto. Se fue Aníbal Fernández de acá, lo primero que dijo es, cortemos con Rosario, porque esto es un desastre. No van a instalar el cartel de drogas de verdad, en serio, en la República Argentina. Entonces lo que convoco, pura y exclusivamente, esa frase de Alfonsín del zorro libre en el gallinero libre para que se coma la gallina libre. Yo volvería a esa vieja idea de la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, que a mí me enamoraba cuando yo estudiaba Economía Política en la Facultad de Derecho. O sea, la no regulación nos ha llevado a este tipo de circunstancias. Y si vos esperás de alguna manera que el tipo que pone el precio va a poner un precio de carácter popular, empezá a leer poesía. Bueno, ahí hay toda una bibliografía de la oferta y la demanda, ¿no, Amaro? Pero por eso te decía, la mayoría de esa bibliografía
es para la cuestión académica que está muy lejos. Si no, no tendrías el mundo con el nivel de desigualdad que tenés hoy. El problema de la humanidad hoy no es la escasez, es la distribución. O si no queremos entender estas cosas, va a ser muy difícil poder modificar. Y me parece que en lo que circulaba en la discusión de recién, como que había dos temas, para mí muy interesantes. Uno, ¿de quién es la agenda? ¿De quién es la agenda? Uy, van a decir, y sí, van a decir. Y en el 2008 decían, en el 2009 decían, y en el 2011 decían, siempre van a decir porque están defendiendo intereses privados, particulares. Y el gobierno necesita trabajar para el conjunto de la sociedad. Cualquier gobierno, no estoy hablando de este. Entonces, siempre que el gobierno tome decisiones que, digamos, benefician a la mayoría, bueno, tenés ese problema que alguien se va a enojar, alguien te va a retar. Y esto está vinculado con lo otro que me parece que circuló, que disparó Uzi, que es el tema de la regulación. Pareciera que las cosas tienen que ser de una vez y para siempre. No, las sociedades le van apareciendo diferentes problemas, hay cambios tecnológicos, hay diferentes capacitaciones en la población y en distintos momentos necesitas distintas regulaciones. Bueno, a ver, a propósito de... Yo te doy un ejemplo. Sí, a ver. Mercado Libre, Mercado Pago, toda esa actividad. Evidentemente son muy buenos empresarios, evidentemente se han sabido financiar, etcétera, etcétera, y dar un buen servicio. Bueno, ahora... ¿Alguien puede dudar que recibieron un shock positivo de la pandemia que no tiene nada que ver con la capacidad empresaria, que no tiene nada que ver bueno, pero Amado, con el le ha pasado a cientos de empresas en el mundo. ¿A vos te parece que eso no requiere mayor nivel de tributación para compensar este shock? Y eventualmente para apoyar a otros empresarios que ese shock les pega negativo. Porque si no, digamos, bueno, no hay nada que hacer. Claro. No hagamos nada, es la ley de la selva, la ley de la selva. Pero el gobierno con leyes puestas por bien sociedades. ¿Eso o el gobierno no lo hizo? ¿El gobierno lo hizo o no lo hizo? En el tema de hacer modificaciones impositivas, no. O sea, eso el gobierno no el gobierno hizo un gran esfuerzo para poner en agenda y sacar adelante una contribución por única vez. O sea, vos decís, tendrían que haber subido más los impuestos y las empresas tendrían que haber pagado más. Eduardo, ¿vos pero no a todas. Bueno, el impuesto a la riqueza, yo es algo que lo he respaldado públicamente. Pero las empresas, digamos, ¿las empresas tienen que pagar más impuestos en la Argentina? Con que paguen los impuestos ya diríamos un gran paso. Vos estás diciendo que no están pagando los impuestos directamente. Existe mecanismo de ilusión, digamos, no quiere decir evasión, pero de ilusión. Es decir... Pero todas las empresas... Yo creo que todas las empresas no son todas las mismas. Me parece que Amado lo que está diciendo es, hay megas empresas nuevas, ayornadas, que no existían antes, como Rappi, de Pedido Ya, no sé, todo lo que tenga que ver con plataformas digitales, donde incluso, y se tuvo que pelear, le querían hacerle creer al chico, a la chica del delivery, que era un emprendedor y que trabajaba en realidad, se hacían comprar su propia bicicleta. Digo, exactamente, entonces no son para ellos, no son trabajadores. De hecho, hubo un juicio importante que ahora también el Tribunal Supremo de Justicia de Porteño lo chupó, donde justamente decían, es un trabajador, tienen que indemnizarlo. Ahora lo tiene, digamos, enfriado el Tribunal Supremo de Justicia porteño, como va a empezar a tener varias cuestiones laborales, porque creo que también, además del correo, es un poco para esa línea, ¿no? Empezar a transar en cuestiones laborales de los trabajadores más precarizados. Bueno, entonces, me parece que esas empresas... A ver, Amado. Yo no hablé del nivel general de más o menos impuestos. Yo dije una empresa que tiene un shock positivo que no tiene nada que ver con sus capacidades y su esfuerzo, sino que una desgracia de la humanidad lo favorece muy por encima del resto de la economía y de las personas. Bueno, me parece que ahí tendría que el Estado tener algún elemento de regulación y de ecualización de esta situación. Después lo otro también. Nosotros tenemos problemas en la estructura impositiva que no resolvimos en los 12 años. Bueno, el gobierno dijo voy a hacer una reforma tributaria y no la hizo. Pero vos hoy tenés casi lo mismo de impuesto... Tampoco la hizo. Ubeira me tira, perdón, Amado, Ubeira me tira, dice... Estoy medio lejos, no escucho bien. No, claro, me tira silencioso, pero tenés micrófono, José, se escucha en todos lados. Me dice, tampoco hicieron la reforma judicial. Había dicho que lo iban a hacer y no lo hicieron. La reforma tributaria habían dicho que lo iban a hacer y no la hicieron. Claro, pero mientras tanto había que comprar respiradores,
negociar con los laboratorios cómo llegaban la vacuna, hacerte cargo de los IFE y de las empresas que habían bajado la persiana. Digo, yo la verdad que no le envidio el lugar que está ocupando este muchacho Alberto Fernández, hermano. O sea, que las agendas de reformas y de compromiso se haya demorado, y yo creo que está justificado. Para adelante, no importa qué número haya en las cámaras, si tenés 2 diputados más, 3 senadores menos, digo, lo que hay que es tratar de interpretar la necesidad de la Argentina de este momento, de la población, del pueblo de este momento, interpretar eso y ir a poner esa agenda de una buena vez. Más allá de los calendarios electorales, ¿sí? Sí, no, pero más allá de eso, en el tema de la justicia no me meto en el tema tributario porque no lo conozco. Sí. Pero en el tema de la justicia hay mucha gente que está en cana. Entonces el tema de la pandemia está bien, pero resulta que hay gente que está en cana y que tuvo procesos verdaderamente irregulares y que mientras estuvo la pandemia aprovecharon para meter mano y hacer un montón de cosas que realmente no se hicieron. Entonces, digo, con esto lo que quiero decir, no estoy facturándolo porque me hago cargo de que una circunstancia de esta como la de la pandemia no está preparado ningún gobernante del mundo. Pero la realidad es que la obligación nuestra como ciudadano es exigirle al gobierno que cumpla con la agenda que él se prometió al momento de que lo elegimos. Digo, no todos los temas, pero por lo menos los 4 centrales. No puede haber una resolución razonable en este país de ningún problema de carácter económico sin justicia. Entonces, digamos, si vamos a poner los muebles patas para abajo, hay que ocuparse de los temas que hay que ocuparse. Más que sin justicia, además con una justicia... Bueno, que ya sabemos que ya sabemos qué color es. No es lo mismo. Esto, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas de carácter laboral dentro de la ciudad de Buenos Aires, obviamente, entre que un muchacho que trabaja en un rapipago manejando una bicicleta sea monotributista y si lo pisa un auto que se arregle o que de alguna manera tenga una dependencia laboral, no es un tema menor. Entonces quiero decir que los problemas se van resolviendo conforme a una agenda que para eso tiene ministros y para eso hay un montón de gente y por eso hay gente que ocupa las cámaras y hay funcionarios que hasta la propia vicepresidenta le reclamaba que movieran de alguna manera el traste, ¿no? Entonces eso es el punto. A ver, le quiero mostrar algo a Mariana Moyano. Esto que salió publicado sobre los empresarios. A ver, señor director, si lo podemos ver. Esto es de Ámbito. Dice, empresarios bregaron por calidad institucional a la política y enviaron también un mensaje hacia la Corte. O sea que ahí hay un diálogo permanente. O sea, a los empresarios les importa quién está en la justicia. Por supuesto que sí, y aparte porque también esta Corte tampoco les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque si vos vas a operar plata en el exterior y vas a pedir un crédito que supere los 1.500 millones de dólares para hacer algo, lo primero que te preguntan los muchachos que te van a prestar la plata, ¿a quién se la vas a prestar? Entre Argentina y Vietnam, se la damos a Vietnam. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un sistema que si me va mal, en Vietnam por ahí me responde y acá no. Mariana, hay temas que el gobierno en su momento, de alguna manera, trató de difundir en términos de lo que era su plataforma electoral y que después por la pandemia dejó olvidados y ya no los retomó nunca. No, a mí lo que me llama, puede ser, sí, seguramente que sí, pero a mí lo que me llama la atención es que hay tanto se habla del problema de comunicación, ¿viste? Que es una frase remanida, sobre todo de gente que no entiende. Jorge Alemán, pero sobre todo de gente que no entiende un pomo de comunicación, con lo cual también eso da una bronca, ¿viste? Bueno, pero no importa, acá yo cuido mi quintita. Pero ahí tiraste un palazo y Amado se ríe. Sí, porque lo hemos discutido con Amado años. Bueno, pero lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Vos ganás una elección en el 2019 con un eje clarísimo, prepandemia todo, ¿no? Que la cosa era la deuda. Sí. La catástrofe de la deuda, señaladísimo, perfectamente, comunicacionalmente brillante el modo de señalamiento. Yo te diría que eran 2 temas, era alimentos y deuda. Bueno, pero uno era ese, la deuda. Resulta que hay algunos sectores ahora que adhieren al gobierno, pero que le piden al gobierno cosas como si la deuda no estuviera. Fíjate un tema, un ejemplo perfecto. Esta semana, estos días, Amado lo explicará mucho mejor que yo, hubo casi un golpe de Estado en el Fondo Monetario. Si hubiera cambiado, vos lo sabés también, imagínate que Cristalina volaba. Sí, la quisieron sacar de encima a Cristalina, le decimos a todo el mundo. Bueno, hay una señora que está al frente del Fondo Monetario que medio que quería ayudar un poquito, pareciera que quería ayudar a la Argentina, en algún momento la quisieron correr. Bueno, si eso es lo que sucedía, no había, imagínate lo que pasaba. Yo digo, ¿cómo ese tema es difícil de explicar? Y todo? No fue agenda propia.
No fue, vos decís, escúchame, vos ganaste las elecciones. Entonces, más allá del cambio de que la reforma de la justicia que yo quiero, que no quiero, que digo cosas, vos ganaste las elecciones del 2019 explicando la pandemia anterior a la pandemia del COVID, que fue la pandemia del macrismo. Y está ocurriendo lo que está ocurriendo en el fondo y resulta que no sabemos qué pasó. Bueno, yo sí sé lo que pasó, pero ¿cómo eso no es tema? Pero Mariana, vos... Y lo otro, y digo eso y me callo. Se habla del tema de lo de Rappi, no sé cuánto, que yo, el mundo digital. Sí. Si hay un universo que ha crecido en los últimos 15 años, el mundo digital. Funcionarios de este gobierno les mencionas las redes sociales y te dicen, eso es lo digital, no es vida, eso no es la realidad. Bueno, ponete de acuerdo. O el Fondo Monetario es una catástrofe y hablas de eso, y hablas. Sí. Y el mundo digital, o es un tema o no es. Porque en esa ambivalencia es que aparecen los problemas de comunicación, no en la verbalización de las cosas, sino en lo conceptual, en lo nodal de temas que el mundo está discutiendo. Bueno. Amado, te quiero preguntar esto, porque vos también seguramente has tratado con el Fondo Monetario, tenés una idea de cómo funciona ese organismo. Yo lo único que quiero decir es esto. El Fondo Monetario en los últimos días dio una prueba clara de que el que decide siempre fue y va a seguir siendo Estados Unidos. Hay un señor que se llama David Lipton, que es el que le venía serruchando un poco el piso a Cristalina. David Lipton, su jefa es la ministra de Economía de los Estados Unidos, que se llama Janet Yellen, claro. Digo, y lo que está pasando es que a Cristalina le dijeron, bueno, quédate en esa silla, te vamos a dejar por ahora, pero ojo con lo que haces, ojo con lo que haces con Argentina, no le vas a dar alguna facilidad. Con lo cual, digamos, el panorama, uno dice, ¿no sería mejor que se vaya Cristalina ahora? Porque es una Cristalina que está totalmente atada de... oscura, una Cristalina oscura. Amado. No, mirá, bien señalás el rol de Estados Unidos. Para que se entienda, en el Fondo Monetario hay más o menos 180 países, algunos más. Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos. Nosotros tenemos medio voto. Sí. Imagínate, ese no es un organismo ni cooperativo, ni democrático, ni nada. Es, a decir de Zbigniew Brzezinski, son la arquitectura internacional creada por Estados Unidos para dominar el mundo en la posguerra. Ahora, nosotros participamos de ese organismo. Bueno, Macri hizo una catástrofe de la mano del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario vulneró sus propios reglamentos para prestarle a Argentina. Producto de también que Estados Unidos lo habilitó para hacerlo, porque eso no hubiera sucedido. Claro, claro. Ahora, nosotros tenemos una negociación muy difícil y te diría con una historia en Argentina de nefasta para arriba. Sí. O sea, vos sos otro más pesimista sobre lo que viene también. Es decir, ¿con el fondo? Sí. Mirá, cuando uno mira la historia, el fondo entró a la Argentina con la Revolución Fusiladora, en el año 56. Perón no había entrado al Fondo Monetario Internacional. Después de eso, bueno, tuviste episodios con Alzogaray ministro, con Frondizi, etcétera, con el fondo. Pero para no hacerla tan larga, la dictadura genocida cívico-militar también vino de la mano del fondo, o con el fondo, con Martínez de Oz obteniendo préstamos desde creo que la primera semana. Después tuviste el periodo de Alfonsín, que tuvo un ministro con ideas muy buenas, que fue Grispun, pero se las arreglaron para sacarlo y traer otro equipo con el fondo, bancando el plan austral, que fracasó. Bueno, ahora, después tuviste a Menem con Cavallo, con el fondo. Eran los alumnos mimados, iban allá a dar cátedra. Vos fíjate cómo van terminando todos esos episodios. Amado, pero yo te pregunto algo, ¿no? Digo, nosotros ya lo conocemos. No, pero no, ya sabemos, el Macri lo tenemos, es el de ayer. No, pues después Caballo 2 con De la Rúa también y el Claro, fondo. pero lo de Burcio fue tremendo porque, como vos bien decías, ni siquiera respetaron su propia carta, prestaron un montón de dinero, permitieron la fuga, que también no deberían haberlo permitido. Sabemos que fue Trump, básicamente, para poner el nombre, el que dijo, le van a dar plata a este señor, porque necesitamos que este señor relija en el continente, que es el patio trasero de Estados Unidos, y así siempre nos han tratado. Y yo soy de las que piensan, lo digo siempre y lo sostengo, yo no pagaría la deuda. Yo sé que me van a venir a decir un montón de cosas, todo lo que quieran. Eduardo Busic la va a pagar. Ya me dijo, él quiere pagarla. Bueno, digamos, por eso, manera. mi postura es yo no la pagaría. Listo. Pero quiero terminar. Pues listo, me van a explicar un montón de... Claro, me explican un montón de cosas, bueno, dale, sí. Había dos, me parece que el FMI a nivel mundial está mal visto, no es solamente a la Argentina la que ha dañado durante años y años a diferentes países. ¿No era mejor? Bueno, está bien, vamos a ver cómo lo podemos pagar, refinanciar, pero a gritos
dejar al descubierto el chanchurrio del FMI. Pero ya se hizo. Para que no sea pero, tan... Úrsula, pero no se hizo con la intensidad necesaria. Pero no, Sí, no importa. no se hizo. Me tengo que ir a la tanda, Bueno, pero no se hizo con ahora la cuando intensidad volvemos lo seguimos necesaria. discutiendo porque tengo 2 o 3 factores. Ahí Mariana también me levanta la mano y dije que yo también quiero hablar. Así que bueno, todos nos vamos a la pausa. No te calles. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con toda la discusión. Tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Para quien no tiene crédito, nunca hay deuda posible de pagar. Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito y por supuesto hubiéramos tenido mejores plazos. Con todas las equivocaciones y los errores que cometieron, desde la inflación a la que nos están llevando, la falta de acuerdo con el fondo durante 2 años sin acordar con el fondo. A ver, se fugaron un FMI. Se fugaron un FMI. Y mientras ustedes se fumaron un FMI, este gobierno renegoció con los acreedores privados y lo reó a la Argentina 37.700 millones de dólares. Estamos haciendo un esfuerzo por renegociar una deuda que no contrajimos y que no sabemos dónde está. Bueno, puesto en esos términos realmente es desesperante, ¿no? Porque lo que decía Mariana, pareciera que el diagnóstico es, discutimos de todo, pero no reconocemos lo que pasa en este momento, no reconocemos que hay una deuda, que hay que negociarla. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dice, yo quiero sentar, quiero refundar, quiero construir una mesa de consenso, está pensando en esto, en que hay que sentarse con el Fondo Monetario, que el ministro Guzmán está sentado en este momento con el Fondo Monetario, y la cosa medio no prospera, o en todo caso está muy difícil. Y realmente digo, ¿qué nos espera si no se puede cerrar un acuerdo? A mí me parece que hay un elemento más que no aparece en el debate, no porque no lo plantee Leandro, sino porque en esos términos, en esos tiempos es muy difícil profundizar, pero que es no solamente la cuestión, porque Vidal tiene ese discurso junto con todo el resto del macrismo que es, nos daban plata porque nos creen, a ustedes no les dan porque no les creen, ¿no? Viste que es como... Pero eso es cosa, mentira. Por supuesto, ¿no? Más vale que sí. Pero lo que digo es que también... Si no, no tendríamos el préstamo con el fondo. Exactamente, pero lo que quiero decir es que hay un elemento más, que es que además de la plata, que tomar la deuda ya en sí mismo me parece que es un problema para la Argentina, es que no pueden explicar a dónde la metieron. Porque si vos me decís, sacás una deuda de semejante cosa y tenés, no sé, 200.000 carreteras... Por eso es tan importante la denuncia del presidente y es importante que avance. Es la plata en sí misma, tomar un crédito con el fondo, en esas condiciones, ¿y dónde está? Bueno, yo te lo digo, yo me transformo en el Toto Caputo y te digo, ¿sabes qué? Teníamos un plan económico, ese plan, por la confianza que teníamos, poníamos una tasa de interés y nos venían los dólares, en algún momento había que pagar esas tasas de interés, que eran en pesos y que después había que pasarlas a dólares, y con esos dólares se pagaba justamente eso. Yo te pregunto, ¿dónde aparece la Argentina en ese razonamiento? ¿Cómo dónde aparece la Argentina? Claro, porque hasta ahora ahí no escuché hablar ni de fábricas ni de puestos de trabajo. Amado, pero a ver, vos entendés perfectamente. Justamente, yo lo que entiendo es que estos tipos hicieron un desastre, que Vidal miente porque tuvieron que ir al fondo porque no les tenía confianza a nadie y nadie más les prestaba por el descalabro que hicieron. Lo dijo Duhovne, una de las ventajas que tenemos es que agarramos el país desendeudado. Bueno, pusieron quinta a fondo y tomaron toda la deuda que pusieron de una forma delirante. Y algo Entonces, más es mentira lo que dice Vidal. Primero. Segundo, si la solución de ellos siempre es arreglar la deuda tomando más deuda, bueno, sabemos cómo sucede eso en la historia argentina, ¿no? Hay 2 periodos de desendeudamiento en la historia argentina. Perón, que logró la independencia económica terminando con la deuda, y Néstor y Cristina. Solamente 2 periodos. ¡Qué casualidad! Coinciden con las etapas de mayor bienestar de la población y de mayor ampliación de derechos. Ahora, el presidente Alberto Fernández se encuentra con una trampa que dejó el gobierno, varias, porque las LELIC son otras. Y él lo dijo, y una situación se arregló muy bien que fue la deuda con los privados. Era inviable la Argentina el año pasado si no se acometía esa tarea y se llevaba adelante como se llevó. Úrsula. Sí, no, y también es desesperante para mí, a mí por lo menos personalmente me genera mucho malestar que no se hacen cargo. Digo, porque hablan como si ellos, el periodo de Mauricio Macri, con Duhovne, con Pero no era parte del juego, no era te dejo la deuda y me voy y la miro de enfrente sentadito y cómodo. Bueno, se supone que no, porque Trump le dijo, tomá toda esta cantidad de plata para ganar y ni siquiera pudo ganar con la cantidad de plata que le dio.
Es decir, que la idea, no sé para qué, bueno, sí, nos podemos imaginar para qué querían quedarse 4 años más, pero no, se hacen cargo y te vienen a hablar de economía y te vienen a hablar de cómo sacar un país adelante que hundieron ellos mismos. Es muy importante multiplicar este tipo de programa, explicar, porque lo que está en disputa es esa opinión pública que como no tiene obligación de conocer de economía, pero yo te digo algo, Eduardo, pero el problema de la gente es otro. ¿Cómo le explicas a alguien que está en su casa que es una que no llega a fin de mes, que tiene el tema de la inflación, etcétera, etcétera? Digo, ¿cómo le explicás que eso es importante, digamos? ¿Por qué le tiene que importar la deuda? Si en su vida cotidiana hay otras cosas que lo tocan. Es que su vida cotidiana está absolutamente condicionada, sobredeterminada y limitada por eso. Entonces, por eso a mí me llama la atención que cuando es el gran... Si vos ganaste las elecciones, vuelvo a decir lo mismo, en el 2019, explicando eso, que no sea un tema propio permanente, no en términos económicos y aburrido, primero eso, y segundo, ir a hablarle a una generación que no está en los medios de comunicación. De una buena vez políticos. Que aparezca el mundo donde están 3 generaciones de argentinos que ya algunos votan y no miran televisión. Pero vos qué decís, hay que meterse en las redes, dar la difusión en las redes. Porque la derecha está ahí. Entonces, y a mí me consta que muchos funcionarios de este gobierno entregan ese lugar. Dicen, no, esto no. Bueno, cada vez va a ser peor si vos lo entregás. O sea, porque la mitad de la humanidad no mira la reta, vida, pero casi es generacional, digamos, es decir, aquel que tiene de 35 para abajo. Las audiencias, no, de 50 para abajo. De 50 para abajo, está bien. O sea, el resto no mira televisión. ¿Sabes cuántos usuarios hay en Internet? Sí. ¿Querés saber la cifra? No tengo ni idea. 10.600 millones de seres humanos. ¿Te parece que no hay que ir ahí? No, está bien, digamos, pero digo, vos lo estás planteando en términos políticos, es decir, el gobierno no funciona si no tiene un mensaje para quien está en las redes sociales. Antes de las elecciones por supuesto que también la televisión, antes de las por supuesto PASO, que la calle, por supuesto la Reta, que todo. Vidal, todos los referentes más importantes se sacaron una cuenta de TikTok. Sí, pero más allá de tiene que ver. Yo no digo lo de la cuenta, estoy hablando de la comunicación grande, no tener una cuenta. Porque eso es también como una especie de mito que. No. Yo digo pensar ese territorio, pensarlo, trabajarlo. ¿Qué hay ahí? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? ¿Qué ven? ¿Cómo consumen los pibes? Las personas después de las 7 de la tarde, ¿qué prenden? ¿La televisión o Netflix? O sea, ver qué hacen los seres humanos del planeta con ese territorio que. Una cosa es que que vos abandones la calle por la pandemia y otra cosa es que vos reniegues de un territorio que también está ahí. No, eso es imperdonable. Es decir, que en el Día de la Lealtad Peronista, no me sale, Lealtad Peronista, lo que tenemos que ver es que no solamente importa la movilización en la calle, sino ver qué está pasando en el otro lugar. La calle, los medios, lo digital, lo institucional, la rosca en Washington, la rosca acá, todo. No se puede abandonar nada, nada. La ventaja que tenés con ellos, o sea, cuando digo ellos me refiero a Vidal, Macri y compañía, que ellos siempre actuaron, aún estando en el gobierno, como comentaristas de las desgracias que ellos... Es cierto lo que decimos, es cierto. Actuaban y ejecutaban. Te relataban el problema. Ellos te relataban el problema como si fueran un comentarista, digamos, del hecho. Y con metáforas hermosas, ¿no? La montaña, el río... todo ese tipo de cuestiones, pero lo peor ya pasó y todo ese ¿Te acordás? Es cierto, los brotes verdes los brotes verdes pasaron cosas, todo ese tipo de cuestiones. Pero ellos siempre te lo cuentan como que de alguna manera no son los ejecutores del problema, sino que ellos pareciera que de alguna manera son sufrientes de un hecho en el cual ellos no tienen involucramiento general. Las metáforas del tiempo, ¿no? Que siempre hay un fenómeno que es una tormenta, qué sé yo, viene una tormenta, con una tormenta no puedes hacer nada. Eso, digamos, eso está hasta protocolizado en el mundo. Los equipos de estrategia de comunicación del mundo lo tienen absolutamente protocolizado y no han inventado nada cuando dicen esto. Es simplemente agarran y dicen a ver cómo funciona en otros lugares, lo hacen. Entonces después uno se queda mirando y diciendo, ¿cómo hacen el manual de eso? Bannon lo aplicas acá, lo puedes aplicar en España, lo puedes aplicar absolutamente en cualquier otro lado. Pero a ver, la discusión es esta. Yo entiendo todos los problemas de comunicación. Perdón que me ponga con un lápiz y con un papel. Pero digo, a ver, si hubiese 2 zonas de problemáticas. Una es la comunicación. Otra es qué hacemos con el empleo, con la inflación. Digo, y todo eso... Por supuesto, no, obviamente. Pero hay que tener algo para decir. A mí me gusta pensar, ¿sabes qué? Hay una idea de que la comunicación está por encima de antes de la política. No, la política es lo primero, siempre, ¿no? En cualquier circunstancia. Lo que pasa es que cuando vos tenés una complicación política, ¿sabés qué te sirve la comunicación? De bastón para equilibrar. Bueno, me parece muy importante lo que dice, porque además no es menor que los golpes de Estado, tanto el que vimos en Bolivia como lo que sucedió con Dilma en Brasil, tuvo mucho que ver en Brasil o Globo. Tienen unas patas muy fuertes, no solamente se han quedado, de hecho el diario sale para
por costumbre, digo, no creo, hay muy poca gente hoy que lea papel. Y sí me parece que es una pata muy importante con la justicia. De lo que es hoy la persecución política, la denostación al otro permanente. Voy a hacer un llamado, perdón, a toda la audiencia, que le pidan por favor al señor Eduardo Bussi que baje el tono del teléfono, porque escuchamos todo el programa. Eduardo, tu ringtone, bajalo, por favor. Lo voy a apagar. Ya está, pero Eduardo, estamos terminando el programa. Pero para la próxima. Y está bueno, es muy telúrico el ringtone que le puse. Linda musiquita. Lo tranquiliza a Bussi todo. Me relaja. Amado, no, pero me está... Lo que pasa es que voy recibiendo letra para... Bueno, le vamos a preguntar después de quién le pasa letra. No, espera, déjame cerrar porque... Quiero decir que este programa lo está viendo mucha gente y que hemos recibido, no vamos a decir de quién, pero mensajes de todos lados. Sí, déjame cerrar con esto. No es menor, no es un detalle menor que en todos los lugares de Latinoamérica donde han habido, desde lo que se le acusa y la insultan a Cristina, es copy-paste en todo el territorio latinoamericano. Es decir, el muñequito de Cristina a rayas era el de Dilma, es el de Evo. Correa. Tienen su merchandising ya hecho. Y el de Correa. En Paraguay, Lugo. Y no es un dato menor. No es un dato menor. Amado, ¿cómo conecta eso con la cuestión económica y con la cuestión social, que obviamente es lo que le preocupa a la gente? ¿Cómo conectas eso con esto? Del tema de comunicación no tengo más opinión que lo que las escucho. Además tengo mucho más de 50 años, Así que pero consumís redes sociales, sí, digamos, trabajás en las redes sociales. Casi también. Nada. Pero lo que es cierto es que vos tenés que tener un programa para comunicar y después es fundamental la estrategia de comunicación porque en algún sentido alinea las expectativas. Y yo creo que gran parte de esa estrategia debe basarse en no tomar la argumentación de los que te agreden, que sabés que no están tratando de aportar nada a la discusión. Toma el caso de la pandemia, en su momento las disputas por la 125, el caso que quieras. Hay sectores que no buscan aportar una discusión para encontrar una solución, otros que sí, pero la hojarasca mediática lo que busca es degradar a los dirigentes que toman decisiones. Bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Que se orada permanentemente todo. Porque además impide la discusión con los que quieren discutir de buena fe. Claro, es que justamente la dificultad está en dar la discusión y en plantearla y que haya una respuesta del otro lado. Decía Jorge Alemán, digamos, no hay un antagonismo, me dicen, nos tenemos que ir. Así, digamos, ya estamos acá hablando, pero ya nos tenemos que ir. Mariana Moyano, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Bueno, la verdad fue un gustazo enorme. Al resto de, Eduardo, vos también, vos te estás sumando. Yo me estoy sumando, ha sido un gusto grande. Bueno. La próxima vez espero hablar el doble porque yo tengo tranquilo, hay tiempo. De verborrágico. Acá no te van a dejar hablar, pero hay que hacer el ejercicio. Acá hay que ganarse el lugar. Yo soy verborrágico. Muy bien. Y de incontinencia verbal. Muy bien. Bueno, les agradecemos a todos, Amado, doctor Ubeira. No trajo la pala hoy, pero el próximo programa de todas maneras, yo dejé el pico. Al presidente que cuando yo critico, generalmente es como diría Fierro, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Bueno, ahí está el mensaje, señor, para el presidente de la Nación. La idea siempre es encarnar el debate, la idea siempre es que podamos discutir justamente, ¿no? Lo que está faltando es la discusión y es ver cuáles son los verdaderos problemas aquí en la República Argentina para todos y todas. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Ya llega Juana Morín con su conflicto de intereses. Muchísimas gracias.